noches, tardes, días, lo que sea, en el momento que estés mirando este maravilloso programa acompañado de este grupo divino de gente espectacular. Empezamos por nuestro querido Nico Duarte. ¿Cómo era vos, Nico? Duarte, yo te Adri Gay. ¡No! Muy buenas noches. Estás bostezando, hijo de puta. Estuve por bostezar cuando te vi. Es una hora donde hay un poco de cansancio, yo entiendo. Y vos Ya estamos. eras, Caterina Pujín. Hola, Cati. Hola Adri, ¿cómo están? Hola martes, arrancamos la semana. No, los lunes arranca la semana. No, pero en el También. Splendid arrancamos los Arranca martes. tarde ya, bueno. Mejor tarde que nunca. Después te tengo dos noticias, Adri. Pero no, vamos por a favor. empezar con el clima. Exactamente. ¿Cómo le va mi queridísima y nunca bien ponderada Anita Moreno? ¿Cómo va Adri Salgueiro y equipo? ¿Cómo va en este martes? Qué carizuli, ¿eh? Oh. ¿De quién es? De Chaló. Muy Cada bien. vez más linda, cada vez más linda la camisa. Bueno, bien, Sí. ya estamos todos presentados. No, No. falta la estrella del programa, Pepe Luis. Ah, bueno. Yo te aplaudo. ¿Y me esta quedo música sin de voz. Telo de los 80? Hola, Pepe. Me puso música de Telo. Sí. No sé por Me qué. dejaste sin palabra con esa presentación. ¿Cómo va? Se Como el emocionó. orto. ¿Bien? Bueno, ¿Qué como el pasó, orto. Pepe Luis? Bien. Muy bien. Ok. Está Lean, por supuesto, en dirección, Sí. Cami en redes, Luchi en sonido, Federico no está y Pepe Luis ya no Y presenta. todo. Y Maxi en todo. producción. Maxi Te en falta. producción Y Maxi. y Laura, está Ana Laura también en producción. Claro que sí, están todos. Hoy, sí, están todos, estamos todos. Equipo en realidad. completo. Bien, ¿cómo le fue el fin de? Excelente, recuperándome. Sintiendo ¿Recuperándote? para el orto. ¿Te sentías mal? Sí, estuve mal. ¿Qué te pasó? Estuve con una pseudo gripe porque no tuve fiebre. Uy, pero me nos dolía tenemos todo que el ir. cuerpito. Correte, Adri, vení. No, yo estoy impecable, estoy impecable de vuelta. Te aclaro que Pero- tuviste un reemplazo del jueves. Seguramente. Que Estuvo espectacular. no Mirá. solo eso, Mirá, mirá. vino para quedarse, Yo ¿eh? sí, ¿Vino con sí, serrucho? Sí. Serrucho. Le dije. Serrucho. Taca, 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 serrucho. Sí, exactamente. Bueno, pero ahora estás bien. Impecable. Impecable. ¿Fuiste a trabajar hoy a tu Sí, obvio. ¿A Tucano? Sí, claro. A Tucano, Sí, bien. sí, no me puedo hacer boludo. Ok. ¿El partido lo viste? Sí, obvio. porque Esas si cosas no no- se pierden nunca, jamás. Muy bien. Mi querida Caterina, que estuvo de viaje, ¿dónde estuviste? Sí, ¿Otra estuve vez? en Córdoba, estuve en Oh. San Francisco haciendo un desfile. Que mira, me mandaron regalito para Pepe Luis. La gente de San Francisco Sin ese. Pepe me Luis. mandaron de Pepe Luis. Ahí está. La del Club de las Remeras me mandó el vaso para Mirá. nuestro hombre del programa. Mira qué bueno. Que Mirá qué es Pepe. lindo. Es el único divino, así que Pepe, este es tuyo. Mirá y qué lindo. Mirá vos no cómo lo voy a usar sabés- para desayunar. Mirá. Es tipo térmico ese aviso. es estilo Divino. térmico. Déjalo ahí que se vea todo Sí, el Creo que programa de Pepe chivo. Luis ahí se va a hacer Sí. una cerveza. Para- Y son los mismos Para chicos el Fernet, Pepe que Luis. mira, abajo de este buzo, Sí, ¿Se ve? que es divino, ¡Epa! miren la camisa que ¡Tararara! traje. ¡Epa! Miren esto, porque les voy a contar algo. No. Mirá. Muy bueno. Muy Miren lo que buena. es esta camiseta de los mismos chicos. Divina, Divina. que se viene el partido. Divina. Pero yo tengo que dar una mala noticia. Pará, es como No, una No, camiseta. no, primero decide Pará, dónde pará, son pará. los chicos, pará. Vamos por parte, los Sí. chicos Por son favor. de Villa María y lo pueden Córdoba. encontrar en las redes como el Club de las Remeras. El Bien. Club de la Remera. Después le vamos a hacer una historia. Sí, Sí, es como una es el mismo remera de los que se vasitos. rompe y abajo tenés la camiseta. ¿Es correcto? Es Claro. como un pedazo de bandera que No, tiene no, el logo no, de la hija. FIFA 22 y ya tiene las 3 estrellitas. No, es una Bien. camiseta, no es Muy una bien. bandera. ¿Quién No te es dice una que bandera. salgan las 4? Guarda, Epa, epa. guarda. Y me van a tener que mandar otra. Pero Muy bien. si no llega a pasar eso, yo tengo la mala noticia y sé por qué. ¿Qué pasó? Ah, Porque está tirando la Pero chuceada qué ya. cosa, ¿Qué? siempre Ah, tirando sí. mala Bueno. onda. ¿Qué? Tipa Yo mala les tengo onda. que decir que había una vez, cuando empezó el primer partido, vino con una remera puesta. Sí. Y dijo, hasta que no termina el mundial, no me la No, saco. es que se la sacó pobrecita, ya no daba más. Ya no No, aguantaba el no, olor no, a chivo. no, pero Ya tiene caminaba razón. sola. Sí. Es Yo como no que- quiero decir nada, pero Es como si que el, tiene razón, boludo. No le puedo si decir el nada. viernes perdemos, Ya yo sabemos. apunto para allá. La culpa es de él. Yo si el viernes perdemos, Contala, mejor que hacé no una vengas cosa, el contala, martes. decir, Sí. lindo, remera. Yo no quería decirlo, Es que pero... entre que estuvo Dibujala acá. enfermo, Ahora. transpiró. Imagínate esa remera, camina sola. Claro. ya. Sí, Duarte. pero tiene, escuchá, si bien tuvo
jueves, viernes, sábado, domingo para lavarla, que la lava y se la pone de No, es nuevo. que no se lavan No se esas lava. camisetas. Bueno, no te se la hubiese lava. colgado que La camiseta de se, Rosa no se la hubiese lava. colgado que se evapore en el balcón. No. ¿Llovió? Bueno, pero yo digo que la cuente, ¿o no? Claro. No sé, yo ya lo Somos dije. Nilo.ok. Acá, Ahora. dibújamela. Yo el viernes. Mirá no que yo sé. conozco gente Sí. hija de puta en la vida mía, ha pasado un montón. ¿Qué ¿Lo pasó? decís por mí? Pero guacha como esta, No, este bicha. es brava que es. No, yo digo la verdad. Yo Dijiste la verdad, observo por y eso hablo. dijiste. Si el viernes No perdemos, vamos a busquen perder. a Nico Duarte. No vamos a Arroba perder. Nico Duarte y cáguenlo a Nico Verde puteadas. 84. Yo me- No es por nada. ¿Vos, Ani, qué hiciste el fin de? Yo el fin fue Uy, movidito uy. el fin de. Vengo con unas semanas así moviditas, ¿viste? Como ¿Te me movieron gusta. o fue movida? No, moviditas, moviditas. Y muy bien el fin de semana. Fin de semana, ayer también, arrancando la semana, como muy lunes en la cara, pero no importa, que estamos en espléndidos. Pero Hoy cómo, lunes, ah, que porque martes. tuviste el Claro. taller. Claro, el viernes sí. Hoy el fue viernes- martes. Pero escuchá, Mañana El tuviste, viernes estuvo miércoles. movidita. El viernes sí tuve el Ah. encuentro de danza consciente, música, cuerpo y danza. ¿Cómo estuvo? y el de los bombos estaba. ¿Cómo? ¿Cómo era? Seba. Seba Subal. Qué Tambores, memoria. tambores de De los bombo. Igual, de los bombos, los Un tambores. chalchalero, mire. ¿De dónde era Seba? ¿De Uruguay? ¿De por allá? Uruguay. Uruguayo. Qué pobre, quedaron afuera. Uruguayo, sí. Pobre. Es más, habré llegado a mi casa a menos cuarto y vimos que cuando le sacaron la tarjeta roja que se fuera un jugador de Uruguay. Y Bien. ya quedaron 2 minutos y bueno, ya estaba afuera. Pero bueno, muy lindo estuvo, muy lindo, muy lindo. Y yo quiero decirles acá ya algo. ¿Qué Que pasó? yo a fin de año traigo todo el candombe, los bombos, todo para Bien. el encuentro de fin de año. Bueno, bueno, bien. ¿Hacemos encuentro de fin de año? Obvio, o sea, obviamente que se vienen otros, pero a fin de año Sí. se viene el candombe. Pero ¿y Bien, por qué ok. vamos a Porque- tener que esperar porque hasta hasta fin ¿Por de qué año. esperas? Chicos, fin porque de hay que Yo quiero saber- Es toda una banda la que hay que ¿Qué movilizar. será de nuestras vidas acá a fin de año? Claro, No, falta un nunca se montón sabe. para Y fin de además, año. una cosa. 2 reyes capaz que se llama 4 reyes. de fin de año. Chicos, yo quiero que sepan una cosa. En 2 semanas son las vacaciones Vos de capaz julio. que quedás embarazada Pasaron del las vacaciones uruguayo. de julio. Puede ser, todos. Se nos va Anita a vivir a Uruguay. No, a Uruguay no. Y Amo viene con el Uruguay, bombo. tengo toda mi familia, pero no. Me voy a Europa, No. España. Y viene con el bombo. Ah, Y, viene Estados y Unidos. venís con el bombo a Ella dijo hacer que traía el bombo. Claro, ¿Lo dijo? Lo dijo, obviamente. Lo estoy Ahora, manifestando. ¿la picadita saludable vino hoy? ¿Alguna Esa, Mirá que muy yo bien. no merendé. A mí me dijeron, traigo picadita, no merendé. No, igual Picadita ustedes se vienen saludable. siempre para el orto. Si porque hay yo- picadita, yo cuando me dicen picadita digo salame, queso. Salame, queso, Jamoncito una palito. papita. ¿Qué Claro. puse en el Saludable, ya dijo que iba a traer picadita O sea, saludable. saludable para Yo saludar, para salame comemos brindar. varios. Vamos a cambiar el salame y el queso. Por otras cositas más. Huevo no, huevo no. Iba a traer, vos sabés, iba a traer huevo, pero dije, Igual no sé si trajo algo. Yo no la vi entrar con nada. pero por favor. Ahí me decís Este picada cuerpo. saludable. Ese- Se me viene el ese cuerpo no picle. miente. Este No, a mí cuerpo se no me viene miente. picada saludable, se me viene la, Unos lupines. la cerveza. Sí. Lupines no saben lo que es. Lupines. Adriana, creo que es la única que Sí, sabe son que las es medias. lupines. Los ¡La lupines. lupín! Esperá, porque es un tema santafesino. ¿Qué son los lupines? ¿No son cuando los bebés que le ponen los lupines, eso? ¿Cómo se llama? ¿Vos sabés lo que son los Carpines. lupines? No tengo la más Los mínima idea. escarpines. La lupines, los escarpines, bueno, parecido. Pará, porque otro Es que no una es del campo. molineada. ¿Qué son los lupines, No Nico? tengo la más mínima idea. Qué triste. Qué bárbaro. Es muy... Lupetines. ¿Vos, Adri, sabés? Me suena a grisines. ¿Vos sabés, Adri? Me suena a pepino, pero. Tampoco... No, el pepino para otra cosa. ¿Vos sabés o no? No. Es muy santafesino, ¿vos sabés? Sí. En mi casa siempre hay lupines en la Para heladera picar. porque me encanta Escuchá, picar y lupines. los pipí son? hace... No, son los suelo lupines? morder a penitas, sacarle la pielcita Pero amarilla no y me haces como. así, haces... La pellizco y sale, Y el sale. granito. Pero Es que un son granito. como los, ¿cómo Es se como- llaman? bueno, Una lo- aceituna. No, a ver, No. googlealo, no, los lupines Claro, como... es un ¿Pero que cos- son como las semillas de girasol? No, es no. como el picle No, tampoco. para que se no. orienten Bueno, el sabor. buscando una foto No, de lupines, el por favor les lupines. pido porque no El puede ser lupine que es toda la como gente un que nos está mirando garbanzo no sabe. redondo Sí, que tiene una puntita que vos la mordés sí. cuando Lupines. está... Eso, ahí está. Son porotos. No. Tipo poroto.
Son como un poroto. Son eso como no un me poroto, jodas. pero son carnosos adentro. Mostralo para Son acá, para la cámara, para que la Y gente son lo vea. lupines. riquísimos. Tipo el poroto de soja. Pero nadie lo comió. No. No. Voy a traer lupines el jueves. Pero que Claro. y ¿Gusto acá a qué se- tienen? Acá se Al lupín. Es a lupín. salado, claro. Es para picar en la picadita. Podés poner aceituna, pepinillo, ¿Y para comer en la lupines. comidita? En Santa Fe te lo sirven con la cerveza. Claro, en la cerveza maní lupines. Vos pedís un liso, ¿saben lo que es el Sí, liso? claro, un liso, un un vaso. liso, sí. Claro, Chiquito. pero hay gente que no le dice liso. ¿Cómo le dicen? Le dice, acá no sé cómo le dice, pinta, largo. No, No, no es lo mismo un pinta, liso y no. una pinta. No. Bueno, pero no le ¿El dicen- liso no es un vaso chiquito? Sí, pero no Claro. le dicen liso acá. No, claro, porque acá no se vende liso. Se vende pinta, media pinta, chop, Chop. porrón. Claro, nosotros ¿Y a vos qué decimos te liso. parece que tengo? Le decís al mozo. ¿Eh? Pinta, media pinta. ¿No? ¿Pinta de qué? Pinta de vale. Ah, bueno. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. ¿Te todo. gustó? ¿Te gustó el humor? Está El bueno. humor de Katy Fujimori. Se presenta todos los fines de Hace- semana. Fines de semana. El taburete. Hace un stand-up. Y los lupines de Anita me encantaron. Bueno, es lo mismo, parecido. Los lupines a los escarpines, Está bien, parecido. más cortito. Sí. En Uruguay se le dice vos, ¿viste? Los lupines. Claro, Los lupines, vos. ¿Los uruguayos saben lo que son los lupines? No, a ver si está Seba igual mirando el streaming, a ver Si hay Seba gente que sabe. Seba Wal, uruguayo. Hola Lulita, hola no hay- Meli. No nos va a responder inmediatamente, me parece. ¿no? Bueno, Por más que le pregunte. de a poco. Vayan mandándonos mensajes de a poco. Claro, Sí, hay que tranquilo, preguntarle a algún tranquilo, no se uruguayo. colapsan las líneas. No, Exactamente. no. Bueno, en definitiva, Sí. porque para mí hoy es muy lunes. Es lunes, yo siento que es lunes. No, no es Para mí lunes, los martes es son martes. lunes porque los lunes yo trabajo desde casa Claro. y los lunes y los martes me tengo que mover hacia la oficina. Ajá. Entonces para mí Con razón. sí cuesta. No, cuesta. yo hoy trabajé lunes y martes y no me acuerdo ni qué hice el lunes y ya el fin de semana Pero quedó Marta, tan hiciste- lejos. Lo que hiciste hoy, ¿te acordás? Marta No, hiciste, todo. Ni me Marta acuerdo hiciste todo. media jornada. ¿Por qué? Martes hice media jornada. ¿Hoy? Hice un solo programa, el otro me fui a la mierda. Pero uno de tres está Muy bien, bien. porque hiciste dos al final. Hay Está que hacer dos perfecto. por día. Balance positivo entonces. 2 de 3 está perfecto. Está perfecto. Sí, Conmigo y no. que alcance. Conmigo no cuente. Siempre es bueno hacer una pausa, Adri. Sí, hay momentos hay que hacer pausas, hay que hacer... Obvio. Las pausas no hay que Hay que tomarlas retirarse. como- claro. No La- sé si retirarse, Sí, pero una pausa. hay que saber Hay retirarse que a tiempo. retirarse, Sí. Está muy bien. Exactamente. Decir Pero aquí adiós. estamos con Sí. la mejor onda. Por Siempre. supuesto, ¿saben quién está del otro lado? Sí, dijiste, Mi queridísimo me dijiste que estabas como el orto, como la mejor onda. Santiago Yul. Porque acá le pongo la mejor onda. Está del Ah. otro lado porque todavía no escribió No, absolutamente está, nada. Dijo que nos iba a estar escuchando. Obviamente me acaba Sí. de mandar un mensajito. Dijo que nos iba a estar escuchando. Así que a él le mando un beso gigante. Porque aparte fue el único Ajá. que me llamó. El martes el martes que viene vamos a tener baile, ¿eh? Vamos a hacer coreografía, todo, va a venir un invitado que... ¡Hola, Su! ¡Ay, me Entonces- muero! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Vamos a ver. Marcelita, ¿Quién va a ¿estás venir? ahí? ¿No sabe quién es? ¡Piro! Todavía no está confirmado. Bueno, Sí, sí. Ahora lo comprometí. Dijo que sí recién. Es que puede, de acá al martes como el No, coso de fin de año no de podemos Anita. morir, pa- Pepe Luis, se no puede podemos llamar morir. Cuatro Reyes, ella ya no se indispone más, ¿viste? Eh. Y está bueno. La menopausia. Si no se indispone, me parece mamá. La menopausia es horrible. No, menopausia no. Y No si se no se indispone indispone más más, porque no. le llenaron la cocina de Ah, humo. mirá cómo piensan los hombres, Dios mío, claro. Aparte la frase. ¿Cuál? Más antigua. ¿Cuál? La que acabas de decir. ¿Cuál? Llena la cocina de humo. Sí, eso sí, eso Es para que lo viejo, entiendan pero todos. antiguo, es para que, Porque, es para claro, que le llegue tenemos a oyentes todos, grandes claro. Claro. Imagínate la gente grande que está mirando en Claro. streaming. No, obvio. Lo querías, Obvio. lo tenés. Ahí llegó y encima saluda a Pepe Luis. Ahí está. ¿Dónde está? A ver. Hola, ¿quién- Pepe Luis. No, a Es el Pepe Luis lobo. solo no, Lobo. ¿Quién A saludó? nosotros. Al lobo, al No. único que te saluda es a vos. ¿Quién se piensa que es? No lo veo. Menos mal. No te perdés Soledad nada. dice Están hola. metiendo todos. Besabe, hoy me por ventura que Adriana se fue del programa. ¿Qué programa? No, si es está que- acá, mira, está Vino. sentadita No, acá. vino. Vino. No fui. ¿Qué al- dijo- qué dijo no fui al Bepsa, que programa, no es sabemos? me fui del programa, no fui al programa. Ah. ¿Y la diferencia? Que no fue. No, directamente. me fui, o sea, me fui es como que me voy y no me veo Renunciaste. nunca más, renuncio.
En cambio, no fui. No Por fuiste decisión solo propia. por hoy. Por decisión- Soledad Solo por Sabina hoy. dice, hola, hola, mis vidas, qué linda, Pepe Luis, mi vida, soy tu vida, Soledad Sabina. Ay, Soledad, un beso enorme para Ay, Quiero Soledad. verte, verte, Pepe Pepe Luis. Luis. Bueno, no te Quiero va a dar verte, graciosa. Pepe. Me vas a ver, Ojo. yo te la muestro. Ojo, Pepe Luis. Yo te la muestro, Sole. Ay, sos tremendo. Hoy Ay, si te desmayás, Soy- Abby, soy te salvamos. uno. Ay, sos un pícaro, mirá, tenés unas cosas. Ay, Dios soy- mío. Sí. Tengo una, esto sí te digo, Sí. es Sí. debatible. ¿Qué Lo- cosa? El primer videito que vamos a hablar hoy porque, así, bien tenemos 2 hombres acá. Ajá. Sí. Diosito puede participar. Medio. Sí, ¿vino Diosito? Sí, Hola, claro. Gustavo. Disculpame, Diosito? Adriana, vos me hablaste a mí. Ay, sí, Diosito, pues te extrañaba si no Ay, venías. qué chuchi. Ah. ¿Quién es el chico tan lindo que está ocupando ahora mi silla en este instante? ¡Epa! Epa, Nico Duarte. Nico Duarte. Bueno, Hola. epa. Ay, Nico Ay. Duarte, se te enamoró Diosito. Ojo, tengo a Dios de mi lado. Esos ojos. No está mal. Espero que lo tengas el viernes. Sí, sí. Siempre Dios de mi lado. El tema que vamos a poner ahora, vamos a poner el videito Sí. porque es debatible, ¿Qué absolutamente tenemos? debatible. Debatamos. A ver, son frases que realmente a los hombres las toman, les molestan o los toman de otra manera. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué A ver, frases veamos son? el video, cuando pongamos Claro. el... Te voy a decir frases de mujeres y vos me tenés que explicar qué significan. A ver si aprendí algo en esta vida. Es muy bueno. Ah, ok. ¿Se entiende? Vamos a tratar. ¿Sí? ¿Va a intentar? Vamos a tratar. La frase número 1. No me pasa nada. Está pasando algo, hermano. Algo está pasando. Nada, que le pasa a todo. Le pasa todo. Oculta algo. Está re complicado el tema. Estamos, te lo dije, estamos años de experiencia. Sí le pasa. Aunque vos no creas, sí le pasa. La estás pasando mal. No. No te pongas mal. No, yo no quería que te pase eso. Frase 2. Tenemos que hablar. No, estamos locos. Qué feo eso. No creo que sea bueno. Y la pedí plata. Última frase. ¿Tenés algo para decirme? No. Me engancharon. Te engancharon, man. Se vino la noche. Juntá la ropa que viene la tormenta. No tenés nada para decirme, le pregunta la mujer al hombre. Claro, la mujer al hombre le pregunta, ¿no tenés nada para decirme? decirme? No tenés nada para decirme. Y esta es bravo, ¿eh? Es que te abre muchas dudas cuando te dicen así. Y vos empezás a buscar, ¿viste? A ver, ¿qué me olvidé? ¿La está pasando bien? No, me pasan como imágenes, dijo ¿verdad? Flashbacks. No tengo nada para No, decirte. pero- No, pero eso es lo que yo contesto. No tengo nada para decirte. Pestañeada a cámara si estás bien. Sí, estoy bien. Muy bueno. Bueno, obviamente, son frases que son Sí. no debatibles, pero por ejemplo, ¿vos estás de acuerdo con todos los hombres? Todas, las cosas que- absolutamente Todas, todo. no hay todo, una que todo, no- Todo. Intimidan. Sí. Qué miedo que nos tiene, porque a veces Sí. yo te puedo decir, tenemos que hablar hoy. No. ¿Sabes por qué? Porque cuando no pasa nada, no se anuncia el que van a hablar. Claro. Nos sentamos y hablamos. Claro. Es simple. Che, No vamos a es tomar un tenemos que vinito hablar. y sale la charla. No, Claro. no. No, Pero porque yo es te la lo puedo dar psicológica. como para avisarte que algo te tengo que decir No, hoy, que me hagas no, acordar. No, Pero vos, a ver, haceme acordar que te No, tengo que eso, decir algo. haceme acordarte que te estoy Claro. O a lo sumo Totalmente. podés decir, che, tenemos que hablar que llegó la cuenta de la luz. Uy, boludo. Bueno, no puedo está creer. bien. Sí. Eso puede Claro, ser. Pero eso me da más miedo. tenemos que hablar. Sí. Y No. signo Pero de. empecemos por decir. y ¿ustedes puntito son la de tenemos que suspensivo, hablar? ¿eh? ¿Ustedes son de decir tenemos que hablar? No. No, vos hablas directamente. ¿No? Directamente te escribo lo que te tengo que escribir o cuando te digo, te veo ahí al toque te lo Qué digo. mentirosa Te que escribo sos. lo que te mirá Qué lo que es la mentirosa. generación joven. Te escribo lo que te tengo que escribir, o sea, no Claro. habla. No pone la Directamente, cara. bueno. No pone la cara. Claro. ¿Vos, Ani? Depende. Capaz que sí te digo, che, hablemos. No sé si tenemos Hablemos, que hablar. claro. Hablemos. Hablemos. Son todas buenas. Hablemos, Son pero todas si no buenas. directamente, qué sé yo, hablo. Yo Vos no. como hombre. Yo si soy te- víctima, como Perdóname, todos esos no, muchachos. no. Como Pepe Si Luis. vos tenés algún problema con tu pareja, tenés algo que decir, y Sí. qué sé yo, ¿qué haces? ¿Arrancás de golpe o le decís hablemos? Hablemos. Vení, sentate, acá. Le No. pongo una luz. Escúchame. Yo cuando me dicen. No yo te cuando. creo. No te Yo cuando creo. me dicen, tenemos que hablar, esperá que voy a comprar cigarrillo. Y Y por ahí se cerrá, nunca enfría. más. Se enfría. No, peor. Hacemos los boludos. No, me fui a comprar caracoles. No, igual cuando Lo la... traje caminando. Lo También traigo está la caminando. pregunta del hombre, el ¿qué te pasa? No.
Claro, ¿qué te pasa? Cuando nos Es preguntan ridículo qué te preguntar pasa, Es ¿qué verdad. querés que te ¿Para qué? responda? Nada. Claro, ¿para qué preguntas si sabes que le pasa de todo? No, la pelotudez es preguntar Claro. qué te pasa. No, es el qué te pasa porque es como que te tantean. Che, ¿te pasa algo? ¿Qué te pasa? Sí. Porque ya saben que se la mandan y si vos saltás es porque los descubriste. No, Ellos están como no están tanteando así. el que te Si vos pasa. tuviste relaciones tóxicas, anda a terapia. No. No, pero siempre uno puede estar mal y nosotros venimos con toda nuestra ingenuidad, porque somos boludos, somos ingenuos. Los hombres sí, todos. Ingenuidad. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien, Ahora es Adri? No, ingenuidad. Vos sabrás. pero eso es otra cosa, que si estás bien, es otra No, cosa. bueno, ¿Qué te pasa? Igual yo siento que la mujer, ¿En como qué está- la mujer carbura, ¿viste? Tiki, tiki. Sí. Cuando ya la mujer te dice, tenemos Sí. que hablar porque ya lo recontra pensó Sí. y lo habló Por en el eso es el espejo miedo. y ya tiene las pruebas. Por eso es el miedo. Por eso nos vamos. ¿No? Tal cual. Por eso me voy a sea- comprar caracol y los traigo caminando. Pero la mujer no se olvida. No. No, pero- por Al eso digo. contrario, va juntando más. No, se enfría, se va enfriando. No. Si nosotros las peor. mujeres estamos diciendo que no, vos no van a hacer. Se va empeorando. No, 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 el pajarito carpintero, tiqui, 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 tiqui. Es que ese es el problema, porque puede pasar cuando dice tenemos que hablar o me tenés que decir algo. No, ese- Vos podés abarcar desde la fecha, desde hace 5 minutos o desde el día que naciste. Ese me tenés Todo que ese decir periodo, Sí. vos tenés que empezar a imaginar qué le tengo que decir o qué hice. No, eso lo que tenés se que empezar a ofendió, hacer que se vos. enojó, qué cagada me mandé. Oh, porque y si no le- hiciste nada, Y Siempre decir, te encuentran algo, Pepe Luis. Pequeño boludo. consejo, Siempre. Nico. ¿cómo? Faltó Sí, una Dios. pregunta. ¿Qué ¿En qué, dijo? ¿En qué estás pensando? Un pequeño consejo. Sí, Diosito. En los momentos en los cuales te dicen tenemos que hablar, Sí. uno tiene que mantener la calma. Pensar todos los escenarios negativos posibles para desesperarse y de esa manera contestar a la defensiva para que después se vaya toda la mierda. Porque ya se va a ir toda la mierda. Ya Entonces, está. mientras más rápido se vaya toda la mierda, mucho Listo. mejor. Más rápido me voy a mi Es casa. como- Chiquito que la hizo. Muy bien, estuvo muy bien, tiene mucha razón. Es como el ajedrez, hay que preparar una buena defensa para atacar. Si Está ya muy sabés que bien. estás hasta las pelotas, Yo- lo único que tienes que decir es No, tener razón. No. No. A la mujer siempre No, se le dice tenés no. razón. Es indefendible. No, Claro, no, a te- ¿sabes qué? muerte. Tenés razón. Es muerte. Si te, Y ya no hay pelea. si te, Nico debe ser el que va, tenés razón, tenés si te razón. agarran en la cama culiando con una mina, no Aparte- es lo que No pensás. es lo que vos pensás. No, olvídate. ¿Qué? No, ¿y qué? No, Se- es lo que estás se viendo. lo tenés que discutir a muerte. Directamente, No, es lo que estás no. viendo. Sirve la Estoy- defensa de te lo puedo explicar. ¿Qué Sí. le vas a explicar? No, es Te un lo puedo explicar. No es lo que vos pensás, te estoy lo puedo haciendo un explicar. tema terapéutico porque tenía un problemita. qué sé yo. Pará, Tiger Woods Claro. no lo Estaba habían contipada. agarrado. Igual eso es ya innegociable. No, estaba contipada y le estoy haciendo un Pará, sacataca. Ay, 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 ay. ¿Qué A dijiste, Tiger- Anita? No, digo escuché. que ya una situación así es innegociable. Yo ni me gasto en escuchar la respuesta directamente. Digo, si vos ves una situación así, Sí. con tu Pues chico. decís, con otra caramba, persona. caramba. Claro, ¡epa! Ajá. O sea, no, digo, después ponele que lo podemos conversar, pero no me quieras explicar nada porque ya está todo explicado, digamos, Claro, en el ya ahí se escenario. ve. ¿Qué me vas a explicar? Claro, Sí. Bueno, pero te pueden decir sumate. Ya, está bien. Tiger Woods no fue el que lo habían agarrado infraganti y después salió declarando que tenía una adicción al sexo. Sí, ese y Mateale, los dos. Bueno, Como no, la señora es del verdad, otro día. es verdad, Que digo, es no, verdad, no, tengo una es verdad. adicción al sexo, no lo puedo controlar. Es Y verdad. Mateale puso, le puso, buscó el nombre científico del Claro. nombre. NHN3 Julia le también. dijo que había un gen de la infidelidad Sí, es muy buena. y que él poseía ese gen. Claro, Y Ah. yo hombre y tiene mis certificado amigos. médico, ¿viste? A mí me está por agarrar en cualquier Certificado momento. médico. Lo estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo, me estoy sintiendo ¿Al eso. gen? El gen. ¿Estás sí. sintiendo el gen de la infidelidad? Sí. Mira, oh, guarda, Pepe Luis. No, es que los genes no se sienten. No es gen de la infidelidad, es un gen de El que sexual. lo que dijo Matías es que era un gen. Pero es más, no es- si le preguntás ahora te lo va a decir, porque tiene un nombre tipo Bueno, responde al toque. H3NB3, una cosa así. No, Igual ese- sí es verdad que hay hombres y mujeres, ¿no? Que Sí, bueno, claro. que tienen son mujeriegos. Hay cabras. ¿O ¿Cómo se dice la mujer que es mujeriega? ¿Cómo se dice? Putañera. Ah, Putañera. ¿Cómo Ninfómana. se dice? Ninfómana, no, sí, ninfómana. Ninfómana, cuando- claro. Qué Esa es la lindo. adicción al sexo. Ligera. Claro, esa es cuando tiene adicción al sexo. Ligerita. Pero tiene otro nombre también. Que se divierte mucho. Puta. Tiene otro nombre ¿Cómo se también. llama?
También, Dios. puta, sí. A lo que voy es que, bueno, que es verdad que hay personas que son así, que van más allá de su Control. de su límite, ¿entendés? Que no Que pueden. necesitan más. Claro, que capaz que están enamorados, la aman, pero necesitan siempre estar. Yo creo que ahí hay un ego ahí. Oh, medio me como que encanta esta necesita- teoría comprensiva. Está buena. No, Ninfómana. Lo dijimos. ¿Viste? Yo Tan larga no le voy a no, no, decir. Adri, pero me gusta esta teoría comprensiva de Porque Anita. te sirve. No Anita. sirve, No, pelotudo. claro, no, bueno, pero hay casos. Tampoco Claro. no vayamos todos al mismo pasto. No, Pepe Luis. ¿Y A cuál ver, es- la, cuál- la teoría comprensiva sería, porque si no, si no No, ensuciamos digo que el- es verdad que hay casos puntuales de gente, hombre o mujer, que necesitan, independientemente de su pareja, o que quizás, no sé, agradarle a una mujer o a un hombre, o sea, como que problema de ego necesitan. es eso. Yo ahí, claro, puede ser que sea un poco ego, pero digo, hay personas y hay mujeres o hay hombres que son mujeriegos de por Pirata, sí. Un pirata o una pirata, básicamente. Una zorra. ¿No? Estamos hablando de eso. Anita, ¿querés justificar gato. algo? ¿Querés contarnos algo? O sea, yo creo que si hay una persona que si está enamorada de su pareja, tiene necesidad de gustarle a otro, de no sé qué, Mirá. porque evidentemente Sí. tiene un problemita de ego Se va a importante. Uruguay dentro de rato un poco. Y ya arranca. Ya empezó con el chamullo, Anita Molina. No, Es por así. algo. Anita debe ser la que cuando salís al boliche, voy a salir con Anita algún día. No, yo no salgo al boliche. Pegas la puti vuelta en el boliche. La puti vuelta. Claro, ¿qué es la Anita puti es la que toma una copa de vino y se la afloja. Y sale. No, se la afloja las piernas. vuelta? Anita, defendete. Pero por un oído y sale por el otro. Yo no voy a bailar, chicos. Yo Vos no bailás, voy a bailar. Vos bailás ¿A en tu ningún casa. lado? No. Ya fue. No, pero viste que se usa la puti vuelta en los boliches. No sé cómo es la puti vuelta. Por favor, ¿Cómo que explicar, no? explicar. Desarnano. Vos porque un la ratito. haces. ¡Apa! El que la dice porque la Una hace. puti vuelta. Tenés razón. Es cuando te vas de tu grupito un rato y te agarras siempre a una, dos amigas y vamos a dar la vuelta, ¿viste? Y vas pasando por todas las ronditas. Y vas fichando y te Y van vas mirando fichando. los grupitos y con Está eso bueno. hicimos Vas una viendo los puti vuelta. lupitos. Sí, Claro. hicimos Y con el- funcionó bien la puti. La puti. ¿Vos sos de ir a bailar, Katy? Poco. Ah. Tengo que salir más. Voy a salir más. Sí, Sí, pero hay ya que- te dije, buscá billete, ¿eh? Sí, Pepe Luis me va a llevar a Tequila a bailar. No. A empujarme con Ricardo. No te va a llevar porque no lo dejo. Cagate, Pepe Luis, No lo dejan. No. Ay, no. Escucha, Ahí no. hola Adri. Hola, ¿cómo era la rubia de la nutria? Bueno, saludos a la rubia. Era la nutria. Claro. Katy, se llama Katy. Messi dijo, vamos a Argentina, ese fue el Lobo el que puso eso. Después el Lobo dice, no me pasa nada y me pasa lo que no te das cuenta, puso el Lobo. Habla por las mujeres. No me pasa nada cuando te ¿De pasa qué todo. habla? No entiendo. Ah, Del no tema me pasa anterior. nada. Un Rosario, Paraná, Colón y más localidades. ¿Será de los lupines? ¿De qué Puede habla? ser. Hablan. Sean específicos Puede porque ser. los temas van Nos quedamos pasando. con los Ese es el Lobo. No entendemos. ¿El lobo qué dijo? ¿Lobo está? Matías González dice, qué tipata. Ajá, Nata. bueno. Después dice, es Aya, te lo juro. Vamos al pasto. Es Vayamos fuerte, al Anita. pasto. Es fuerte, Anita. Sí, es verdad. Claro, no, pero de verdad. Y falta una pregunta que es esa, ¿en qué estás pensando? No te pueden preguntar en qué estás pensando, porque es obvio que si estás pensando en otro, por ejemplo, una mujer, estás pensando en otro tipo, Sí. en otra cosa, no se lo vas a decir. ¿En Sí, qué no. momento? Y vos decís, no. Todo depende en qué momento. Es que a veces no estás pensando en nada en cualquier realidad. ¿Eh? Es que en realidad capaz no estás pensando en ¿No nada. estás segura que no pensás? No. Esa es una pregunta es al Algo. revés. No. Esa pregunta es al revés. ¿Cómo sería? Cuando ustedes nos preguntan a nosotros, ¿Qué ¿qué estás están pensando? pensando? Y Es una nosotros pelotudez. tenemos la posibilidad, porque nuestro cerebrito es muy básico, de no pensar en nada. Mentira. Te lo juro. No puede Nosotros ser. podemos pensar en fútbol, nada. en No. tu hijo, No, en tu Sí, familia. tenemos un montón en de tu- cosas, pero hay momentos donde nos quedamos mirando la nada y se nos desconecta el CPU.
¿En serio? Sí, claro. ¿Tan Y vos decís, pelotudos ¿qué estás son? pensando? ¿A vos te Nada. pasa eso, Pepe? Mira, así Luis? como está hablando Mirá, mirá. Pepe Luis no está pensando, no está escuchando, no está mirando. Pepe Fíjate si Luis, respira, a vos Pepe te Luis. hablamos. No, porque me mandaron al frente en un programa de televisión, por eso. ¿Te mandaron al frente en un Se te programa de ensució televisión? todo, Pepe Sí. Luis, entonces. ¿En ¿Haciendo qué qué? programa? ¿Haciendo qué? No, diciendo si respira. que yo dije que No vos lo que vos pensás, te había ¿sabes? ido del programa. ¿Qué? Luis Ventura dijo que vos te habías ido del programa, que me llamó el marido y que, que yo había dicho que te había ido del programa. Me mandó al frente. Un trabalengua salió ¿Luis un reveló poquito. la fuente? Sí. Y es amigo, ¿eh? Bueno, no hay que confiar. Se dice el Está pecado y no chequeado el por pecador. 3 fuentes distintas, si no, no. No, sirve. exactamente, no. Dice que esa remera, dice Adrián Matías Bosch, que esa remera de Argentina está buenísima. Ah, Muy muy linda. buena. es Ahora verdad. me la voy a sacar en todo el mundial. Muy linda. Me parece muy El bien. viernes, ¿con dónde ven el partido? Que es a las 7, Pará, ¿no? si perdemos, si vos tenés puesta esa remera. A las 7 no sé a qué hora es el partido. A las a 7. las 7, 7. 19 horas. Llegamos justo. Ahora que tenemos media hora antes, ¿Viste? menos de programa. Teníamos 17:30 Si el seguís, programa. si sigues, si seguís. No nos ayude No, más, dice él, no. pero es verdad, tenemos la habilidad de no pensar en nada. Y ustedes se enojan porque dicen, no, estás pensando en Es algo. que no puede ser Te que no juro que piensen no. en nada. Lo que te estábamos preguntando, más allá de lo que te estaban diciendo, ¿vos tenés la habilidad de no pensar en nada en algún momento? No, Pepe Luis no creo. No, escuchar es ¿Qué eso, estás abuelo. pensando, Pepe? ¡Sordo! ¡Sordo! Pregúntame, ¿qué estás pensando? No, ¿qué estás pensando? Nada. Pero vos podés no pensar en nada, en serio. te Totalmente. pregunto. Diosito, ¿vos podés no pensar en nada? Me encantaría realmente, Adriana. Pero no te pensar. pasa eso, Y pero- no me pasa. ¿Viste? Pero sí, En No, referencia es a que lo normal. haces vos igual. El, No, ce- a ver. el cerebro no se pone en blanco. No, ¿No me tienen la jodas. posibilidad de poner la mente en No, blanco? sí. Sí, Bueno. ahora, en este preciso momento, ¿qué están pensando? De la Nada. boludez Nada. que estamos hablando. En nada, estamos pensando. Pero es lo que estamos hablando, ¿o no? No, No estoy pensando. no estoy pensando en nada. Una vez que tira la pregunta la respondo. Claro. O si viene la charla lo digo. Pero no pienso en Adri, nada. vos no estás pensando Adri. en nada ahora. Yo estoy pensando tanto. Sí. ¿Qué hago mañana? Sí. Yo estoy pensando un montón de cosas. 2 de 2 mañana. Yo también, yo estoy acá y estoy pensando, bueno, a ver, ¿qué será lo que sigue? Y también estoy pensando en después cuando... Uf, mi cabeza... O sea que no le estás dando bola al programa. No, yo estoy No, en vive estado en el acá de presente. presencia, Sí. pero reconozco que me disparo también por otros lados. Pero no Obviamente. aprendimos el Ana, otro vos día a no, meditar. ¿Vos estás pensando en nada ahora? ¿Viste? ¿Viste? Ah, Y bueno, Bueno, son ustedes. Ahora, son ¿qué estás ustedes el pensando? Son problema. ustedes. Nosotros. Es que lo que pasa es que las mujeres somos multitasking, querido. Claro. Estamos en todas al mismo tiempo, acá, claro. en casa. Nosotros pensábamos en Benito, supongo en Claro. mi caso. En Benito, en el programa de mañana, el de la tarde, en la gente. ¿el de la tarde? Bueno, ponele. Yo lo único que estoy pensando es en qué carajo voy a cenar cuando salgo de acá. Otra Pero cosa. eso lo pienso cuando llego a mi casa. Bueno, pero ves, estás pensando. Pero estás pensando. No, pero Claro. recién se me ocurrió un pensamiento porque digo, si algo me falta, tengo que Bien. pasar a comprarlo. Pero si no, la verdad que no estoy pensando nada en este momento. Claro. Qué suerte que tiene. Es más varoncito. Sí, es Tiene- medio tiene- cachito. tiene Es hormona medio masculina, cachito, sí. Sí. Es medio cachito. ¿Para qué voy a pensar qué voy a hacer mañana? Para eso lo pienso ahora Habría que cuando ver llego si a no mi le casa, cuelga algo. Me pongo a cocinar y digo, mañana, ¿qué tengo que hacer? Está muy Ella es bien. un No. 70-30. No. Tiene un 70% masculino y un 30% Entonces ya femenino. algo dejo organizado para mañana, pero es al pedo que yo pienso lo que voy a hacer mañana. Bien, está perfecto. Pierdo tiempo en mi cerebro al pedo. Pero tú, bueno, el otro día le pregunté, por ejemplo, ¿cuándo te aburrís, qué sé yo? Como que me contestó una cosa que dije, no me aburro. ¿Pero qué haces cuando te ¿qué haces cuando te aburrís? Te pregunté. ¿Qué hace? Y me dijo nada. Nada, ¿Cómo pero no nada? tengo tiempo para Como Cristian aburrirme. Castro. ¿En la playa? ¿Eh? Nada. ¿Te vas a la playa? No tengo playa acá. Ah, ¿a la Si no, pileta? me reiría a la playa, pero... ¿Y entonces qué haces? Que me decís que te Porque vas... hay Copa América. Será para que no te tape la cara. Ella No, está, me estoy más está cómoda. pensando que no le tape la cara. Muy No, bien, estoy cómoda muy bien. porque Muy de paso bien, me muy apoyo bien. y es como que si no pones el micrófono es como que tenés que estar acá adelante. Te Entonces tapa. así es como que... Pero te obliga a estar derecha. Claro. Claro. O sea, ella no piensa. Vamos a armar la personalidad de cada uno De Katy nosotros. Pujín, a ver. Descubriendo a Katy Pujín. No, No piensa, piensa. no se aburre. Y No, cuando no se tengo aburre, tiempo no de hace nada. aburrirme. ¿Eh? No tengo tiempo de aburrirme.
Porque es ahí cuando vos Porque estoy decís, pensando. ahora, claro, en este momento no tengo nada para hacer. Sí, algo voy a tener que hacer. Y es ahí donde te pones a pensar cosas para hacer. Es muy especial. Muy mal esta chica. Está bien, está No bien. pasó Está bien, el ella vive el psicotécnico, ¿no? presente, la hora está muy bien. Está muy Hay que vivir bien. el hoy ahora. Paso a paso, Está minuto a bueno el minuto, día a instante día. instante, claro, el día a Claro. día. Está loca, pero me encanta Sí, esa Eso locura. es ideal, eso es, la verdad que es ideal. Ser así es ideal, no Sí, pensar sí, en sí, nada. si vivir. no ¿Ustedes tenés- saben si lo no que van a tenés hijos hacer que el martes que mantener. viene? ¿Eh? ¿Ustedes saben lo que van a hacer el martes que viene? No sé Bueno, lo que voy a está hacer vivo. hoy a la noche. Y bueno, entonces ¿para qué piensan lo que van a hacer después? Sí, yo ya pensé. Pará. No, ya de acá el martes Yo, que viene. yo pensé esta noche me voy a ir a cenar afuera, ya lo tengo decidido. Ah, Lo ¿A pensé. sola, al balcón o a la vereda? Al balcón. Al balcón. ¿Te vas a comer afuera? Está acá No, frío. hablo por mí, no por vos. Pero- Vos habla por vos. Pues separados por la puerta. vos adentro, él afuera. Mitad Porque mesa vos- adentro y mitad Uno en el afuera. balcón y otro. Porque vos sos friolenta. Sí, yo soy friolenta, sí, eso es verdad. Mitad Bueno, frío, pero mitad a mí no me lenta. jodan, a mí no me jodan. Cuando aparte hay una cosa, cuando Sí. le preguntas en qué estás Es muy bueno el pensando es que porque tiré. estás sospechando algo. Es muy bueno el chiste que Sí. tiré. No te escuché porque como me salió. Sos- me sos fri- echaste fli, dije, joder, Sos friolenta. chao, soy Mitad friolenta. frío, mitad lenta. Ya lo entendí. Vamos, Pepe Luis. ¡Bravo! Ahorita lo entendió. ¿Lo entendió ahorita? Está bien, es básico. Entra dentro de un cumpleaños de 5. No, Mira, pero ahí me están poniendo. Entonces Katy no tiene mente tóxica. La conclusión que está sacando la gente. ¿quién, No, claro que ¿quién no. es el que dijo eso? Bet sabe. No sé, Bet sabe. ¿Quién sabe? ¿Vos le crees? Puede ser ¿sabes? que no sea tóxica pensando así. No. Acá me te dice Melina, en la meditación se puede no pensar en nada. Bueno, pero para llegar a ese punto tenés que tener un grado de meditación importante. Es Y es como muy eso. difícil, te lo dicen hasta a los yogis. Es ¿o como no, yo- Ani? Sí, El oso. sí. Pensar, poner la mente en blanco es lo más difícil que hay. Se puede, claro que se puede, pero es dificilísimo. En el camino Nunca yo lo venía intenté. pensando qué trend hacer con Dale. ustedes. Vieron que pienso algo a veces. Ah, viste, Ah, venía A ¿viste? veces, ¿Viste? a ¿Viste? veces. ¿Viste? Entonces llegué y para que no se me olvide ese pensamiento dije, les traje 2 trends para hacer. 2 trends ¿Qué para es trends? hacer, ok. Explícame qué son trends. Los trends son los videos virales Ah. que están hoy en las redes sociales. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Los vamos a hacer cuando Mañana. termina el programa. Mañana no, vamos lo a hacer de una 8 a hora. 9:30 de la mañana. Una hora lo vamos a hacer y uno después vamos a hacer el jueves que viene. Que son los del momento, vayan pensando. Ujú. Bueno, ok, Lo voy a perfecto. analizar. Lo No, pienso y te lo comunico vía mail. Bueno, mientras- yo te digo que sí, porque no Sí, pienso. lo vamos a hacer. Porque no pienso. Bueno, mientras tanto Sí. vamos a ir a otra, vamos a ver cómo vieron que el partido del otro día, maravilloso, todo el mundo No lo lo vi. disfrutó. La gente ¿Cómo? que fue al mundial. ¿No lo viste al partido, Katy? No. Ay, pero qué antifútbol sos. Ay, No Dios, vi qué el amarga. partido, parece que estaba viajando a Córdoba. Ay, sorry. Ah, pero un Sorry, celular con me dormí una Ay. siestita y cuando llegué a las 3 de la mañana agarro el celular y ¿Pero 3 qué a dormiste 1. la siestita? Y quiero contarles que yo había puesto 3-1 en la aplicación esta, ¿viste? De los jueguitos. Sí. Que están todos. Y en este momento estoy en la posición 1, así que capaz me gane el... ¿Cómo que se llama esto que te dan? Premio. El premio del día. Mira, por ahora estás en el primer puesto. Estoy en el puesto 1 con ¿Qué le ranking. pusiste? ¿Y 3 qué a te 1 a toca? quién? ¿Y qué, No te, sé. ¿Y qué te toca? Francia, ¿Y Suiza. cuál es el premio? Un chocolate. Claro. No, es una Bueno, compre pelotudez. la Dice, mierda. competís por 2.000 órdenes de compra por 10.000 pesos cada una. Bueno, son 10.000 pesos, epa, Hoy Pero estoy en el 30 de puesto junio, 1. ¿sabes qué? La Muy vengo bien. pegando. Pegué el partido de ¿Cuántos hoy. partidos? No lo mira Participan. y la pega. Sí, tiene ¿Cuántos razón. participan? No, ella Ah, y no, la familia. participa todo el país esto. Vos ¿De no. qué plataforma Con es? Mercado Pago. Ah, yo participé, pero me aburrí de empezar a marcar, no Ah, marqué tenés más. que completar todo. Yo completé todo antes de que empiece el partido. Ahora ya Por completé eso los no 16 piensa nada y no avos. tiene tiempo Claro, a Claro. ni se aburre. Y estoy en ocupada. Estaba puesto boludeando uno. todo el día. Puesto uno. Tengo el puesto 1, chicos. Soy la más futbolera. Soy el nuevo Pulpo Paul. Pero para, no entiendo, ¿te dormiste la siesta a qué hora? Porque el partido fue a las 11 de la noche. 11 ¿qué de hora? la noche. Ella le llama siesta a la dormida, digamos. Ah, ok. Habla Durmió mal a los la noche. santafesinos. Durmió a la noche. Me acosté tipo Sí. 10 y me Bueno, levanté a las 3 de la mañana. Estaba usted contando algo. Sí, Sí. pero pasa siempre lo mismo. Ustedes vieron obviamente la reacción de la gente que va a la cancha. Sí. Esta, por ejemplo, que vamos a ver ahora, es muy particular. A ver. A ver, vamos a verla.
La hinchada argentina nos regaló uno de los vídeos más graciosos de este mundial. Y es que todo pasa cuando un aficionado argentino, al terminar el partido de ayer, pierde su billetera. Toda la hinchada argentina decide unirse para encontrar a su dueño y esto empieza así. Dado que no encuentran a su dueño, deciden mirar el nombre del propietario de la cartera y empiezan a cantarlo. Y de esta manera festejan cuando ya por fin consiguen encontrar a su dueño y le devuelven la billetera. Juan Manuel Montero. Para mí es uno de los vídeos más graciosos de este mundial. Sígueme porque estoy sorteando una camiseta. Bueno, no Vamos a seguir al muchacho. No vamos a seguir. Ahora, la idea fue genial. Sí. Eso habla muy bien de Sí, todos, claro que obviamente. sí. Porque otro... ¿Qué harías vos si te encontrás una billetera? Llamo al... Me fijo si tiene el documento, por supuesto. Yo me fijo si tiene ¿Ah, plata sí? primero. Claro. Mirá qué honesto. No, muy bien, muy bien. Pero pará, ¿le devolvieron con la plata o solamente la billetera? La billetera. La Claro. billetera se la devolvieron. Ahora, ¿con qué? No sé. ¿Vos? Eso te da cuenta, te das cuenta del nivel que tiene los que van al mundial. Qué lento estás hoy. Porque sí, hoy estoy reflexivo. No se puede Hoy, hacer Pepe, más hoy- lento. Hoy soy algo, el alguna- padre Chesky hoy. Ah, bueno. Nadie Estoy muy sabe quién es el enriquecido. padre No, Chesky, es porque mi era el amor. padre que Era cerraba. la época del pibe, No. cuando era chiquitito. Era Es era el padre que cerraba las transmisiones en Santa Fe. Había televisión Ah, blanco y lo conocés negro. vos Ah, era como un Claro, y pastor. todos Y santafesinos. grande. Y grande. porque Bueno, era les cuento chiquito. rápido. Que tenga memoria. Escuchá, esto se dan cuenta que es toda gente de guita que va. Se te llega a aparecer Nueva Chicago, Colón. Se te llega a desaparecer la billetera. Chao, ya está. Fuiste, Desapareció olvidate. también. Anda, ¿sabés dónde la podés encontrar? En el puesto de choripán en la esquina y que venden vino. Ahí, viste, la podés encontrar tirada, olvidate. Pero está bien, habla muy bien de Sí. nos hizo quedar muy bien. El señor gallego, Sí, español, sí. español, no A gallego. tomar porque- por culo, tía. Ay, que nos acaba de dicho el video más gracioso porque es verdad. Sí, pero vos sabías que el muchacho que perdió la billetera estaba cantando junto con todos los demás. Me estás Qué contando. Te lo juro. pelotudo. Hasta que Esa se dio parte cuenta no que la también sabía. Que era la billetera de él. Hasta que no, Ah, hasta que no dijera el nombre. Hasta que- se merecía que no se la devuelvan. Eso no lo sabía, boludo. ¿Eh? Eso no lo Sin sabía. palabras. Bueno, es otro color más argentino. Y después tenés los otros que se intentaron acolar. ¿Vieron eso? Sí, No, los youtubers. Sí, los youtubers Por que estúpidos. se metieron, claro, y encima se filmaron, que ya habían pasado. Ah, Ahora quedaron Le presos, dieron bueno, todas ya las los pruebas a la liberaron. policía. ¿le dieron Sí. las pruebas de Sí, que, claro. de que estaban colados? Claro. Es que ya habían pasado. Y mientras ya habían pasado, se habían filmado. Que ya habían entrado con una credencial trucha. Ah, Y cuando estaban adentro, no sé cómo se dieron cuenta, los fueron a buscar. Y quedaron presos. Unos genios. ahora, Los qué argentinos boludo divinos. filmarse si es Sos un trucho. pelotudo. No, está bien, te podés filmar, Sí. pero Subilo subilo después. después del partido. Claro. Subilo después del Es partido. lo más probable que hayan hecho un vivo o algo y venía acá. Bueno, no puedo pagaron $2.500 cada uno para salir. De multa, sí. Divino, Les pero convenía. están Podía libres. llevar hasta 5 años de cárcel. Y no vieron el partido. Sí. Y no vieron el partido. Se Dicen le- que Qué sí. boludo. Más de Le com- pagar 2.500 no le convenía comprar la entrada. Sí, Claro. toda la vida. Pero lo que pasa es que nunca se imaginaron que los iban a pescar y que les iban a cobrar eso de multa. Otro Claro. color también No. argentino. No. Somos argentinos. Y No, te- pero ¿sabes cuándo aumentaron las multas y los castigos No. en Estados Unidos por colarse o por meterse en La Copa eventos América. deportivos? No, ¿cuánto? En la Copa América, en la final de la Copa América, Sí, cuando hubo problemas de ingresos entre colombianos y argentinos Claro. sí. en Estados Unidos, bueno, a partir de eso cambiaron las leyes para que sea más. Aparte riguroso. no se jode allá. ¿eh? No, claro. Hoy Acá juega te México-Ecuador, ahora, a las 10 creo. México-Ecuador, ¿por quién hinchan? ¿Por México o por Ecuador? México y Ecuador. Sí. 2-1. La verdad. México, chicos, dale, pongámosle un poquito de latino a la ¡Ecuador! Yo voy No, por Ecuador. México va a ser 2 goles, Ecuador va a ser 1. Ecuador. ¿Por qué México, Ani? ¿Y por qué fue? No, son Si mexicanos. hubiese ido a Ecuador, ¿de dónde es? Bueno, ponele, Duarte. Yo porque tengo amigos mexicanos, entonces les mando un beso. Claro. Claro. Rojaicú, mandale. Porque Claro. ella tiene amigos en Yo soy Uruguay, en international, chicos, México. Claro, no es de acá. Claro, yo soy internacional. Si Soy hubiese ido a en un Ecuador, país incorrecto. complicadísimo también. Ahí no sabemos qué hacer. Es más, ganó Paraguay. Mi papá era de Paraguay. Vamos, ganaron los paraguayos. Rojaicú, ahí va.
roja y azul para los Ayer paraguayos. había tanta gente en el obelisco que yo dije, habrá jugado Boca Sí, River. yo lo Van tengo, a los lo paraguayos tiene. festejando. No, lo tiene. Y hay muchos paraguayos, Sí, claro, espera. nosotros tenemos muchos paraguayos Claro. en Argentina. Una gran Obvio. comunidad. Abrazo Bueno, enorme. pero en definitiva somos todos honestos. buenísimo. Sí. O sea, acá Dale. nadie dice, bueno, ya que está, miro lo que hay adentro. No, la devolvemos, Saco la la devolvemos. plata. La ¿Con plata o devolvemos. sin plata? No, con plata, con plata. Muy Como honesta la corresponde. mía. Hoy en día el sencillo no sirve. El sencillo. Bueno, suponele que sean dólares, che, pavota, dólares. Si es cara grande, lo saco. Si es un y eso Benjamin, honesto. cara grande, Si ya va es adentro. sencillito de dólares, también no me sirve. Mirá Pero- que el chiquito también vale. que- El chiquito, cara chica, vale igual, ¿eh? El chiquito Obvio. también vale. ¿Tenés tu dólar de la suerte? No. ¿No Ay, tenés? tenés que tener No. un dólar en la billetera. Me Yo regalan tengo un uno que dólar. me regaló él. Es verdad. ¿Por qué Porque regalaste yo un no- dólar vos? Porque Porque yo sobraba. no tenía, Claro. yo no tenía mi dólar de la suerte y él como tenía Mirá. encima me ¿Y lo por regaló. qué el Todos. dólar de él da la suerte? No, te No, lo no. tienen que regalar. Te lo tienen Claro. que regalar. Bueno, ¿a quién me regaló un dólar? No, ya a esta altura no hay ni un dólar. No hay, un el sope famoso para el dicho, Yo no creo que hay tengo, si querés. ni un dólar. Te voy a regalar un Yo dólar. regalalo de la un suerte. dólar. Pesos uruguayos, capaz que es lo mismo. ¿Y qué ¿A hago cuánto con está el 5 cambio? ¿Vos uruguayos? tenés tu dólar de la Yo suerte? tengo el dólar. Vos creo que para ahí en la billetera que vos me regalaste tenía el dólar. Ah, Vos me lo diste. Ah, bueno, quiere decir, claro. Era el que le había regalado Nico. No, Voy ese pasando, no te, no. Ese no, No, se regala. o no, vos me pusiste, creo que algo me pusiste si yo tenía un dólar, no sé, algo de eso fue. Sé que cuando regalás una billetera tenés que Sí. poner plata. Sí, siempre. Un billetito tenés que poner, porque si no eso significa pelea. Ay, no, pero para eso ya le revisaste el regalo. Si yo voy y te compro una billetera y te la envuelven todo. No, Pero antes que antes te la envuelvan. que te la Claro. envuelvan. Antes no que es te dólar. antes, si vos querés regalar una billetera, antes que te la envuelvan, les espera un minuto, sacás, no sé, lo que quieras, ¿no? Claro, es simbólico. Es Bueno, simbólico. el 13 de julio es mi cumple. Quien me quiera regalar la billetera llena. 13 Sí. de julio. Mira. Muy bien, Ana. ¡Chicos! ¡Estás loca! El dólar Son de la 1400. suerte. ¡Tengo mi dólar! Tiene una forma de doblarse. Está dulce esta mina. Claro, tiene una forma de Pará, doblarse. 1.460 pesos son. Es un Y viaje ahora en viene el subte. doble. Montón. Es un viaje en subte eso, estás loca. Y- ¿Por qué? ¿Y qué es lo que le diste? No es el La laurel. hojita de laurel. Ah, para la abundancia, muy bien. Listo, a partir de ahora yo cobro en dólares. ¿Cómo se Pero dobla? no se tiene que doblar así. Ah, No, lo tenés No. que poner derechito. Lo tenés que, No. tenés que doblar que la pirámide quede para arriba. Vos sabés que Sí, si espera. juntás las No pirámides quiero se ron. forma el signo los De los masónicos. masones. Y si no usas billetera, ¿dónde te lo guardás? En el orto. ¿Dónde? Viste que hay gente que no usa billetera. No, yo Cachete. no uso billetera. ¿Vos usas billetera? Uso billetera. Yo no. ¿No? ¿Ves? No. Ahí ¿Y está. dónde la usas? ¿Atrás o adelante? Atrás. Ahí tengo la Tenés que usarla pirámide adelante, parada. ¿Por A qué? partir El de afano. ahora, que me vengan más dólares. Por Ahí eso, está. ahora con la, Claro. ¿usás billetera vos o no? Sí, Pero a pedí partir que de te- ahora lo voy a usar. Pero que te vengan de 100, pedí, porque si te vienen de a uno se te va a complicar. Sí, no, que se me vengan a montones. Cuando De- uno de tiene que uno hacer de un 100. pedido al universo, tiene que pedir en Abundancia, grande. chicos, abundancia. Obvio, cara Puede decir, grande. quiero No. de- Y específico. no. Sí. Específico. Específico. Quiero felicidad. No, quiero no, un quiero fajo 200 así de- palos verdes. Claro. Ya está, sí, ya terminó. Basta de la dulzura, ya me empalaga. No, directamente, hay que pedir. Mirá Mirá, vos. ya me lo está pidiendo de vuelta. Intereses, después te... Claro. Y que el día de mañana cuando te pregunten, ¿tenés tu dólar de la suerte? Acá, Sí, me lo Ni- Tenés regaló. dólares ahorrados, sí, uno, me lo dio. Ana Laura me lo regaló, Ana Laura. Nico en cualquier momento te lo parte al medio. Me siento la nueva Jessica. Yo también tengo mis dólares. Mirá vos. El lobo Te dice van yo. a venir a buscar. Yo nunca regalaré el billete de $2. ¿Lo tenés? Yo lo tuve en mis manos. Yo no ¿Dos lo tuve. dólares? $2. Yo Yo no- pensé no que era hay. trucho cuando me lo dieron. Lobo, ¿tenés un billete de $2? Sí. Mañana Regálamelo. De 5 Para No, todavía hay. mostrá, sí, de yo cinco me hay. conformo con que me lo muestre. De 5 hay, sí, todavía existe el de Sí. 5. Sí, pero de 2 son De muy dos. raros. Sí. Sí, sí. Después Yo- me yo dice tenía uno. Elida, nuestra querida Elida, nos dice, yo también cumplo el 13, Katy. Mira. Así que, Lunes 13 de julio. Vamos a hacer así que fiesta. haceme la Sos de fiestita con cáncer, Elida. Canceriana. Después el Lobo dice, Emoción. Katy, mamá está presa. Ah, mira. Mirá. El Lobo dice, billetera intacta, pagaron $4.000 la entrada si no son el maestro del Splinter. Bexa dice, para meditar tenés que tener un don de concentración de primer nivel. Ah, bueno. Entonces yo lo tengo porque yo no pienso en nada. Perfecto.
sos Bien. el don. O sea, cada uno, ahora todos tenemos nuestro billete de la suerte, Sí, del, claro. del dólar que hay que tenerlo. Sí. Listo. Que fue el que ya les conté, a mí me trajo un serio problema para haberlo tenido. Ahí me dijeron que ponga los dólares en plazo fijo. ¿Cuál de todos? No, pero este es el de la suerte, no puedo poner en No, plazo no podés, fijo. no, y aparte ¿cuánto te va a dar? No, nada. Y que lo En el, recomiende el banco, lobo. en el banco vas con un dólar y te dices, Que recomiende el lobo. ¡Lobo! ¿Qué hace? ¡Ah, ¿Cómo lobo! Claro. hacer esto? Claro, ¿qué le conviene hacer? Al lobo. Se aceptan guaranga. ¿Qué puedo hacer con un dólar, lobo? Un Nada. stripper. Nada. Sí. Nada, Katy, pero no importa. Vos seguís juntando que la Sí, abundancia ¿no? te va a llegar. ¿Vos sí. escuchaste lo que te dijo Nico? ¿Qué? ¿Qué? A un stripper. Le pones. ¿A un, ¿A un stripper? Claro. Claro. Así No como. sé si le voy a regalar un dólar a un stripper. Pero por favor. No, Pero por guardalo ahí- que te da suerte. ¿Siguen existiendo los lugares de strippers? No sé. No sé. Y No si tengo ni supiera, idea. me haría el boludo. No, pero perdón. ¡Existen! Antes ¡Ay! estaba el Golden. ¿Te acordás? Sí. ¿O lo llegaste a conocer? El Golden no, nunca fui. ¿Nunca fuiste? Yo fui yo ¿A fui. qué Golden? En la época que yo no? estaba haciendo Arriba las Gomas, Claro. en el año 92. Bien. Me tiró. ¿Eh? No, me llevaron al Golden. Ajá. Me llevaron al Golden las chicas. me Sí, llevaron. te digo por qué. ¿Por qué? Porque éramos todas mujeres. Era un Sí. grupo de todas mujeres, las que hablaban del programa eran todas mujeres. Sí. Entonces me llevaron, obviamente con cámaras también, ¿no? Sí, sí. Me llevaron al Golden. Ujú. Y entonces obviamente me sentaron adelante de todo. Sí. Entonces obviamente un stripper ¿Te frotó la happy? Ay, me agarró de la mano y yo empecé, viste, no, tipo, no. No, hasta que se la manoteaste. No, estuvo muy bien el chico, nunca no me acuerdo cómo se llama, por supuesto. José. Me dijo, quédate tranquila. Se la no puso y pasa se fue. nada". Claro. Que vos no Porque el quieras. quédate tranquila que no pasa nada significa que de todos modos el show de él lo hizo. Claro. Hizo todo lo que tenía que hacer. Y no pasó nada. Me tiraron en el suelo, se me tiró encima. ¿Te pasó la chota por la Me cara? arrastró. No, eso no. Bueno, y me se le- puso contra una pared. ¡Epa! ¿Y tenía Era, marcado, ¿eh? tenía marcado el sedodape? No le miré, estaba tan nerviosa. Ah, con que todas no las hijas de puta mirá. que me estaban mirando, riéndose. ¿Qué no va a Pero si mirar? en cámaras tiene que estar eso, ¿eh? Vamos a buscarlo. Hay que Vamos a buscarlo. buscarlo arriba de las gomas, Adriana Salguero. Adriana En el Salgueiro Golden. con Sí. stripper. No sé, Busquémoslo. ¿Cocodrilo existe? ¿Eh? ¿Cocodrilo existe? Se me vino a la cabeza. Sí, claro, existe. existe. ¿Y hay todavía? strippers en cocodrilo? No. Mujeres. Stripper ahí. Existe Hay mina todavía. bailando, Sí. mina bailando. Ay, claro. Está- chica encima es bailando. muy gracioso porque está justo a la vuelta del hospital de niños. Mirá cómo saben. No. Cocodrilo. Sí, Claro. claro, Sí. pero ¿sabés lo que hizo Suárez? ¿Suárez? Sí, Omar Omar Suárez. Suárez. Omar. Era un tipo que ayudaba a la gente que iban del hospital, Sí. a las madres que tenían día y que yo le daba desayuno gratis ahí en Cocodrilo. Le da laburo ahí para que baile. Ah, qué amor. ¿En Y él, serio? y él No, tiene el boliche en Córdoba ahora, en Carlos Paz. Ah, No sé claro. si estoy pensando en muchas cosas. Bueno, sí, sí, Está sí. pensando como- en Pepe. muchas Está cosas. está pensando. Va a Sí. llover. No, pero en serio, si ustedes saben, a ver que nos cuenten si existen lugares de strippers para Cocodrilo, para la seguro. despedida para la despedida. No, bueno, Claro. está la obra Sex. Tenés razón. Claro, Bueno, sí. eso Yo la fui a ver. Teatro. ¿La fuiste a ver? La fui a ver cuando vino Tony. ¿Se acuerdan cuando vino Tony? Sí. De España, bueno. Ahí apareció el español. No, Tony es una Tony la mujer, liga. Tony Antonia. Y fuimos a ver la obra. Es torta, tiene ¿Qué nombre onda? macho. Está todo muy cuidado, pero está... A ver, yo no hubiese ido si no hubiese sido por Tony. Lo que pasa es que era la única obra que conseguía. ¿Hay Entonces, alguien en bolas? No. Yo fui al Era lo único primer que tenía sex. para ver y bueno, pues. claro, y a Tony le copó la onda y fuimos. Es como a las 12:30. Sí, pero el primer sex sí veías todo. Todo. No, acá también todo ves. Todo. ¿Desnudos? Están desnudos, Todo. desnudos. Igual está, para mí particularmente, no sé el primero, pero yo el que vi está muy cuidado. ¿Qué es cuidado? Está muy, ¿Es un está muy desnudo cuidado. Pero se acercan a la Perdona, gente. ¿qué tenía? ¿La chota depilada? Que tenía, No, bueno, estaba pero cuidado. por ejemplo, en un momento hay una chica que canta. A Ajá. ver, claramente, yo quizás sé lo que me van a decir. Está en bolas, pero a lo que voy. ¿Quién la va a escuchar? No es que, aparte ¿Cantaba? se ve que está maquillada y tenía un lomazo, entonces Sí. parece ya como que es algo todo fibroso. ¿Qué problema que le mirás los cantos? Por eso, está muy cuidado, ¿entendés? De hecho, se ve que algo se pone, no le ves, digo, no,
está muy cuidado y aparte ¿No de le las ves? poses está ¿Qué de no una le ves? manera. La Yo el cachufla. primer La set. niña no se le ve. No es que no se le ve, sí, pero está de una manera así y está toda marcada, fibrosa de una manera que real es una escultura lo que Hay está cantar todo cantando. el tiempo. Claro, con las no. patitas No, así. yo el No primer puedo. set que Por fui, eso no que voy. era el recorrido, que creo que ya no se hace más después de pandemia ese recorrido, vos ibas entrando en distintos sectores que tenía Gorriti. Entonces ibas primero arriba y te encontrabas con una escenografía, no sé. Y después ibas abajo. En el baño, después ibas a otro ¿Pero en sector. serio? Sí, donde estaban totalmente en bolas. ¿Eso tipo, es de Buscari? todo. ¿Estás Se segura? veía todo, te juro por Dios. Bueno, Claro, no, yo eso no Ahora, lo vi. con- ¿Que ¿Vos te tuvieran vas? relaciones en serio? Sí, No a mí me sabía. pareció hasta desagradable. Yo segura? había ido con mis amigas, ¿Estás literal. segura que fuiste ahí? Literal que se la conocimos a todos. ¿Quién es? ¿Pero hay algún conocido que se la conociste? ¿Quién estaba en ese No, momento? Bueno. yo cuando No, fui de estaba Diego nombres. Ramos, pero no se le vio nada. ¿Quién En un más momento estaba? se saca y fue muy cuidado, el chabón se va. Se da vuelta. Pero a nosotros no sabés lo que nos pasó. Nos invitan en Mar del Plata hace 25 años. Ay, sí. Era fuerte. Sí. Entonces nos invitan, el Alejandro Vidal es un Coreógrafo coreógrafo, y y bailarín. nos invitan a ir a la X, creo que se llamaba Mar del Plata, estaba en otro lugar que está ahora. Vamos, dale, vamos. Sí. No fuimos, qué sé yo, había una red, qué sé yo, nos metemos ahí. Adriana la amaban todos, qué sé yo. Boliche gay es el más importante de Mar del Plata. Sí, era. el único. No, había otro. No, en ese momento Bueno, era el único. está bien. No, En un momento miramos así arriba y estaban garchando en la red. Pero era fuerte, ¿En la boludo. red? Pero Había que una ¿cómo red estaban colgada. gastando? Estaban gastando. La regla No, era un sobre show. la cabeza, Sí. Era ¿no? show. ¿A Y qué- estaban qué altura de tu teniendo cabeza? así como si fuera acá arriba. No, un poco Ponele, más, acá. un poco más. No, 2 no, metros. más o menos. Sí, 2 2 metros. metros del A piso 2 estaba. metros del piso O sea, lo estaba veías ahí, Sí. te podía caer algo. la leche. Sí. No olvídate, te hacían Bueno, si Martín tomaba era café, de eso. si tomaba un café te hacías un cortado. Y entonces Ya. Entonces agarramos y nosotros con Adri dijimos, vamos a la mierda. Sí, Pero sí. ¿ustedes se acuerdan del StarTAC, el teléfono? Sí, claro. ¿Se De acuerdan? tapita. Bueno, Katy no. Katy no tiene Era la un más mínima teléfono idea. que tenía tapita y era así de chiquito, era la última, era Era como, Era top. era como un sapito, le decían. Era Fue la sapito. continuación del primero, ¿no? Del coso caño ese. No, que- no, no, Hugo, no, no, vinieron no, otros. no. Adriana. Sí. Esperá. Y entonces, esperá que termine la anécdota. Nos vamos, llego a casa y no tenía el celular yo. Te lo cagaron afanando. Lo perdí Lo en el perdió. boliche gay. En un boliche gay Era de para, aquella época. era No, para claro. salir en todos los diarios. Claro. Arellano en el boliche gay. Después anda a explicar que estuviste con Adriana. Ah, mentira. Que En yo. esa época estaba como, era raro, hoy en día es normal, no pasa nada. Sí, empecé a llamar y me empecé a llamar desde el teléfono de ella ¿Y quién te atendió? y me atendió el chico y yo ese fin de semana, yo tenía una obra de teatro con Corona y no sé quién más, y ese fin de semana iba a Moria Kazam Bien. a hacer el show. Y entonces los chicos me dijeron, dale, te lo cambiamos por 2 entradas Listo. de cosas. Y ahí Bueno, estaba. rápido, Al- mangueros. Al Y otro día me le digo, justificó. mira, Bueno, Moria no era que tenía un lugar que era todo de... Sí, Gay Soleil. Gaysolin. No me acuerdo, Gaysolin, era un Gaysolin. boliche un gay. boliche- Pero también había de stripper, todo. Había ¿no? falopa, había Había de de todo. todo. sí. Ah, ok. Ahí te están Diosito, diciendo vos me que estabas buscón. por decir algo. Que Diosito. buscón Pepe Luis, dice. Hoy es un hermoso 30 de junio, la Sí. verdad, la vida es plena. Pero bueno, viste que uno siempre necesita un empujoncito más, ¿no? Como Sí. para que la vida sea plena. Un aguinaldo. Ya que estamos en eso, ¿no? Yo supongo que vos, siendo una persona con tanta sabiduría, quizás tenés un consejo para mí, Adri. Sí. Muy bien. Obviamente, si tenés que comprar, vender o invertir, yo te recomiendo Banco de Joyas. Mira, este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. No, los martes temáticos del Día de la Reja. ¿De qué hablan? La cara de Pepe Luis mira para abajo. Y Se bueno, acuerda era y- así, era No, así. Jaimitos, estamos muy Pero en contentos. realidad, a mí, la verdad me sentí bárbara porque me atendieron como los dioses, los chicos eran divinos, todos los que estaban ahí. A era un Pepe Luis amor. también. Lo atendieron bien a Pepe. ¡Pará! ¡Tuve que ir al baño! ¡No! Pero te estoy hablando de esto. fuiste al baño? Esto hace. A buscar el está- StarTAC.
Claro, no, a sacar la cheta y mirar. Pero la verdad que con la mayor de los respetos, no. Sin permiso, nada. ¿lo agarro, lo ayudo? Claro, así me decían. Acá me dicen, ¿qué buscó Pepe Luis? Volviste a buscarlo, me pone. No, sigue yendo a buscarlo, Pepe Luis, por las dudas. Bueno, Sí. y otro que tenía también una obra que estaban todos en bola fue en su momento Flavio Mendoza, que no me acuerdo cómo se llamaba la obra, pero era también trasnoche. Claro. Y estaban todos en bolas. Bueno, en realidad haremos una. había una obra, ¿cómo se llama? Que duró años y años y años y años. Que Eso estaban era un todos concepto desnudos. distinto, está bueno. Que era un concepto distinto de hacer teatro, era teatro, upa. Era, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Alberto Mazzini, la... Bueno, vos recorrías la casa, te digo para que no te quedes en No, eso. esa es porque no me Tamara. acordaba. Ah, bueno, y Tamara, contá No, Tamara. bueno, Tamara era una obra que tenía que ver parecido a lo que contaba Katy, que vos tenías la posibilidad de seguir a un personaje. Estaba buenísimo. Supone, te arrancaba todo en un living, pero después si vos querías seguir a la dueña, si querías seguir a no sé qué. A mí me habían dicho, Sí. seguí al chofer. Ajá. Entonces, que cuando vos entrabas, en vez de darte un ticket, te daban una especie como de pasaporte. Sí. Que en un momento cuando te tocaba empezar a seguir a la gente, te decían, dame tu pasaporte. Con destino a la felicidad. Cuando yo le doy Sí. el pasaporte, me dice, ¿a quién vas a seguir? Y yo le digo, al chofer. Me imaginé, me dijo. Igual me Yo encantó. no entendí. Me encanta la pronunciación. ¿Sí? Chofer. 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 ¿Cómo se dice? Para, no sé. Para mí Chofer, es- para mí es es chofer. Claro, es como si yo te dijera, sos muy yota. Chofer. Soy de mi... Francés, hola la. Vamos a Miami. No, eso es- Bueno, seguí. Bueno, Sí, disculpe. seguirlo al Sí, chofer. al chofer. ahí Al está, chofer, con le seguí al chofer. Dijo, me No- imaginé. no le digas yota. Sí. Cuando voy a seguirlo, ¿Quién era? él era un actor. Dayú. No. Bueno, decía el nombre, no, sí. No me acuerdo el nombre ahora. Ah, bueno, pero Era no un te poco. enojes. Bueno, entonces, que se estaba bañando, estaba Sí. duchándose y estaba desnudo totalmente. El señor tenía un Ajá. tamaño muy Grandinetti. Un miedo. ¿Cómo interesante? A ver, contanos eso. Contanos eso, ¿cómo interesante? Ay, Pepe Luis, Una botella de claro. Coca-Cola tenía. Claro, Arriba, pero bueno, pero podés decir, tenía un sopete gigante. sodape. Tenía un cuerpo interesante. Claro, pero no Tenía interesante. voluminoso. Tenía un miembro muy grande. Entonces, Llamativo. obviamente cuando entras y lo ves, Epa. de golpe lo vi entero. Después me pasé todo el pedazo. Así que no te lo comiste entero. Pero te pasaste qué? No, por eso justo, el ratito que estuve ahí Sí. viendo la El función. sodape. Bueno, tratando de mirarle la cara así para que no piense que estaba mirándole el Imposible. bulto. Bueno, el show es para mirar y los ojos son para mirar. Pero así era que muy estabas- incómodo porque el lugar era chiquito, más chiquito que esto. Y bueno, pero está Lo hecho para tenía que lo mire. Ahí Y estaba pero en Andy, pelota. ¿qué le vas a mirando ver los los pedazos. ojos? Era más En ese chiquito que el momento, sodape. en ese momento que le vas a ver los ojos. Es como que de Claro. repente, guapa, se te fue la mirada. Claro. el No, show por eso, estaba hecho se me para fue que cuando mire. entró. Cuando entré dije, Se y me, después fue avanzó cuando, así. se me fue cuando entró, te está traicionando el subconsciente. No, se me fue la mirada, obvio. La Se mirada pone se me nerviosa, Pero Sara. está Está perfecto. nerviosa. Yo hubiese mirado todo el show. El choter, Todo el dice tiempo Lobo. Ahí hubiese estado. Mientras él habla. Y sí, y para cuál eso era la estoy en el gracia? espectáculo. ¿Cuál era la gracia? Ver Sí, algo estaba- distinto, estaba cara. muerta. Pero cara de todo aparte, el día. y si voy yo le digo, tocátela que se te ponga Morsi para ver, ¿viste? Claro. No, te digo que a toda la gente le pasaba lo mismo, pues eran otras épocas, chicos, estamos hablando de hace 1000 años, No, sí, donde no había tanta naturalidad para los desnudos y para esas cosas, era sumamente, por eso después me sentí tan incómoda cuando el tipo me dijo, Cuando lo me lo cruzaba. imaginé, me dio mucha vergüenza, porque claro, Atorranta, dijo. Claro, Guachita. claro. Picarona. Yo Picarona, sabía que iba a ser. Acá te preguntan si no será el señor del peaje. el pedazo, Del peaje. ¿Eh? Del el peaje. el chotter, ponele. Del peaje. Del señor del peaje. Alcen la barrera para que pase la camioneta. Tamara se llamaba la obra. Era una obra que estaba muy bien hecha, que además, si vos no lo seguías al chofer, Chofer. Chofer. no, Chofer. Chofer. para mí es chofer. Claro. Perdónenme, ustedes díganlo como quieran. Burros. pero- Pepe Luis. Ahora, hace yo chofer. pensar que cuando le daba, ella me decía, qué yota tenés. Yo pensé que era caliente, no era Qué porque era estúpido. concheta. Si yo no hablo así.
Pero chofer es chofer. Chofer. No es chofer. Para mí es chofer. Además, yo escucho llover y me da agua. Claro, no es CH. ¿Cómo es chocolate? Chocolate. ¿Y chofer? Chofer. ¿Y cómo es choto? Choto. Ahí está. Ahí está, chofer. A ver, vamos a probar. Chofer. 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 Ahí está. Pero él lo dice mal. ¿Pero por qué voy a decir chofer si a mí me sale decir chofer? Chofer. Igual que todo el mundo dice el yate, está mal dicho. El yacht. Perdónenme, El yacht. si ustedes hablan como el culo no es mi problema. Claro, maca de burros. Para acá hay una duda. ¿Quién La podonga. dijo que sigas al chofer? Alguien de, no sé, que trabajaba conmigo, que ya había ido antes, obviamente. Ah, era una viciosa. Me lo hizo a propósito para que yo quedara como el... Era una viciosa. Claro, obviamente, no, fue todo muy Te gracioso. quería probar, Adri, te quería probar. A ver No, si el mirá, chofer. No, ella quería probar el chofer. La otra quería probar el coso. Pero Nicky, Sí, querido, correcto. mi amor, Yes. ¿qué nos has traído hoy? La remera Escúchame, La remera no. hoy traje un deporte. ¿Qué digo uno? Digo dos deportes. Deportes. De esas cosas raras que trae vos. Claro que sí. Ah, Claro que deporte. sí, porque a mí me gusta investigar, me gusta mezclar. El del ajedrez. Porque la otra Bien. vez vimos ajedrez bajo el agua. Ajedrez bajo Correcto, el ¿no? agua, Que mezclamos sí, muy loco, sí. un ajedrez medio subacuático. Sí. Bueno, hoy repito la temática del ajedrez. Ajá. Pero diferente. A ver, vamos Quiero a ver que qué nos vean, trajiste. en cuanto tengamos acá la posibilidad, ajedrez Buscar al hombre más duro y al más inteligente. de boxeo. Ese es el objetivo del Véanlo. chessboxing, un deporte que mezcla el ajedrez y el boxeo. Rapidez mental y fuerza son dos aspectos fundamentales en una disciplina que surgió en 2003 y que consiste en 11 asaltos. 3 de ajedrez que se desarrollan en pruebas de 4 minutos y 5 de boxeo, con enfrentamientos físicos que duran 3 minutos. El soportar el fracaso y los momentos malos, todo eso hace que sea pues, un deporte muy interesante. Cuentan Jonathan Rodríguez, entrenador Muy de boxeo de León y el interesante. único español que ha disputado Pero yo pensé un que era mundial. cada jugada Hay dos una formas de trompada. ganar, por KO o jaque mate. Tendría. En este deporte hay que ser equilibrado, al menos ser sólido y más conservador en uno y más agresivo en el otro. Y sí, En cuál el es? ajedrez Va a duele ser el así. orgullo, mientras que en el boxeo se sienten los golpes físicamente. Pero ambas disciplinas comparten la concentración y el esfuerzo. Y sacan y ponen la No, mesa. es una cada Sí, locura. claro. Es Todo el una tiempo locura. se ponen auriculares al momento de jugar al ajedrez por el ruido Claro. y se lo sacan. Yo me pregunto, ¿no? Porque la primera partida de ajedrez, bien, estamos más concentrados. ¿Qué punto Estás le da el pensando. ajedrez? Ya en la última ronda de ajedrez no entendés nada, ¿Para tenés qué los cambia ojos el así. ajedrez ¿no? al boxeo? O sea, primero juegan al ajedrez y después juegan al boxeo. Sí, ¿sabes por qué? Porque el No, boxeo. no juegan al boxeo, Claro, boxean. boxean. O sea, que me cargan a mí cuando yo hablo. Claro, no juegan al ajedrez. No. Ajedrecean. Ajedrecea. Bueno, O ¿Por sea, qué? que el jaque Por- mate que es cuando pum, lo noquea. Bueno, así se puede ganar de las dos formas. ¿viste? O con el Entendí. jaque mate o con el knockout. Ok, No sí. cae eso quise Pero decir, no no tendría cae. más sentido lo que digo yo. Jugás, cambiar, mover la pieza. ¡Tom, pum! Ahí va. Entonces tiene sería como... como un boxeo en la mesa. Es como- Igual que, Claro, igual que una los que cosa juegan a la cachetada esa que se Exacto. pega. Pero no entendí cómo lo integran. O sea, vos, por ejemplo, haces jaque mate y eso... No, ya está y ganaste. Ah. Jaque mate, rey dos, ajito reblanca, cambio. ¿Saben qué era eso? No. Una frase de combate. De la serie de combate. Ustedes no, claro, ustedes son- No, te pido disculpas. Te pido disculpas. El lobo me va a entender, porque él sabe de qué estoy hablando. Yo pero- también te pido disculpas. Había una serie Sí. se llamaba Combate, que era Sí. todo obviamente de guerra. Ajá. Pero que la veía todo el mundo, ¿no? Ah, Había sí, personas me que la- acuerdo. Sí, Ah, esos sí. que son esos Y que... era aquí, no. Combate de guerra, Ani. Era de guerra. No, combate de armas y Canal todo 9. Claro, combate con Hernán Caire. eso. Y la frase era, aquí Torre 2, ay, ahora me confundí. ¿Cómo era? Jaque mate, rey 2, aquí Torre Blanca, cambio. ¿Cómo te podés tener memoria de esa verga? Y bueno, No. yo de esa boludez me acuerdo de lo que hice Tiene ayer, otro no. video, Nico. Tengo otro video. A ver, claro ¿de que otro sí. deporte? No es de Decime que otro es algo más deporte. interesante. A ver, ¿de qué es? No es de otro deporte, pero vamos a verlo. Porque. Mira, esto es para Anita Moreno. A ver, ¿qué es eso? Defensa personal, holística. Me gusta, Ah, lo vi. me gusta, me gusta. Es para Nico. Déjame en paz. Ah, ok.
No, es una pelotudez. Límites. Yo pensé que era en serio. Déjame en paz. Déjame en paz. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es defensa personal holística. Ah, muy bueno. Déjeme en paz. Viene alguien a molestar. Déjame en paz. El tema Con es... el poder de Newton. No, para que quiero practicarlo con la profe. A ver, dale. Hagan para esto. Ahí va. Déjame en paz. Pagan para esto. Ah, tenemos que nosotros conectar después de la profe. Claro, por favor. claro. Háganlo bien. Espera. Déjame en paz. Déjame en paz. Ahora. Mi Es como pregunta el es... pastor y la gente de la pista. Es un disparate. Mi pregunta es, ¿tenés que llevar a todas las chicas? Para... Es una clase. ¿Van todas juntas? Es una Le clase. acabamos Pero si de dar alguien un nuevo curro a Ana. Claro, pero si alguien va a molestarla, a una en la calle, La otra le hace, déjame en paz. ¿llegan todas juntas? Claro. Déjame en paz. No, lo están manifestando cada uno, Nicolás. Claro, es como que es cada uno, déjame en paz. Pero vos creés. Pero falta el resto, Pero el vos creés corito. que si alguien te va a atacar y vos le decís, déjame en paz. Dice, Ah, no, bueno, sí, perdón. disculpame. Sabe defensa personal holística, te pido Ahí viene el disculpas. chorro a la esquina. Yo, Déjame en paz. sí, pero yo te digo, si vos a un chorro le salís con una cosa de esa, Sí, por lo dejá, entiende no nada. entiende nada, No, se va a la pero Se va mierda. de lástima, está ridículo. ¿No viste que al afanaron el pollo, el viejo empezó a gritar? Y se llevaron el pollo y se fueron a la mierda los tipos. Sí. Y hay gente que cuando te afanan, Sí. empiezan a fingir un infarto. Los chorros se asustan y se van porque dicen, se me muere, tengo quilombo. O Te pegan sea, una patada más y ya está. no, A ver si te va. No, es preferible que no se te muera nadie en un choreo. Vamos a empezar a incorporarlo. Sí. Déjame en paz. Que me parece que sería buenísimo todo el mundo tener hacer defensa personal, estaría Sí. buenísimo. Sí, pero bueno, esta no. No, Esta a esa déjame en paz, no. Nah. Esa Pero no va. otro deporte. Anita Moreno, el Muy próximo. interesante, Gracias, muy interesante. Podemos La verdad. combinarlos. Pu. Déjame en paz. Claro. Déjame en paz. ¿No? Combina Mira, los de la- deportes que de la trajo chica Nico. superpoderosa, Sí, parece, sí, ¿no? sí. O los Power Rangers. Déjame en paz. Po. Déjame en paz. Dios mío, no estamos bien. Bueno, Si alguien no sé sabe, por qué estamos se me bien. vinieron también los Minions. Ahora hay una nueva película de los Minions. Que está Ay, por salir. ¿vamos a ir a verla? Está por salir. Sí, igual que el Diablo Viste a la Moda, ¿no? Igual, que íbamos a ir, Sí. que íbamos a ir todos juntos. Y vamos a ir todos juntos. Ay, Ay, me ha gustado. Katy es medio minion, ¿no? Sí. Me encantó. Muy tierno. Banana, me encanta. Quiero banana. Son los bichos que más me gustan. Yo los amo, los amo. ¿Y son yo? muy tiernos. ¿Eh? ¿Y yo? No, bueno. Hace un El millo. chofer, los banana. minions. Ay, mira qué lindo, ¿ves? Me gustó. Entre el chofer y los minions, cagate. ¿Te calienta? Casate de Minion esta noche. Claro, O de chofer. No, ahí, de chofer. De chofer. De chofer. Me hicieron pensar, ¿eh? Porque ¿Viste? Mira, Estamos no se me había bien, ocurrido. Claro. No se me Se había estrenó la de ocurrido. Toy Story, nos están contando. Ah. Se estrenó la de Toy Story, pero ahí no vamos a ir. No. ¿Qué personaje podemos ser de Toy Yo Story? Bueno, cuando- y para los que no fueron a ver Avatar al cine, como por ejemplo yo, ya salió, está en la plataforma de Disney, ya está Ya habilitada para poder la vi, verla. pero no pienso Yo mirarla. no quería La que última vos me una gustó. película de 3 horas, Avatar. ¿en serio la viste? A mí me gustó la primera, después no la vi Avatar más. me gustó. ¿No? No. La primera sí. No, Adri, mirala, por favor. Es lo más esa película. No. Yo fui a ver la anterior, sola al cine. No, Ah, la qué de agua. divertida que sos. Me gustó, nomás que estaba en 3D, 4D, por eso fui. No, Porque Adri. está bueno cuando ¿En son 3D este o tipo 4D? de películas. ¿3D o 4D? 4D. 4D. Está bueno 4K. cuando es este tipo de películas porque se mueve el asiento, te tiran agua, es como que ves todos los efectos todos juntos. Está bueno, ¿y Entonces sola? está bueno, fui sola. Y te- Pobrecita. Re copada, Pobrecita, ¿por qué? Me estás dando a veces me da alegría, a veces me das lástima. Porque no tengo tiempo de aburrirme, entonces, che, vamos al cine. Nadie contestó, Katy ya compró la Con entrada, Katy ya fue. pasás por todos los sentimientos, Sí, sí, ¿viste? Te da pena. Mi amor, Sí. ahora va a Si no me llegar. quieren acompañar, yo voy sola. Ay, pobrecita. Es Y autosuficiente. claro, ¿quién va a querer ir a ver? Avatar. Sí, anda yendo, Pero anda yendo. no, Es si la buenísima gente esa sí. película. Que te mojen, que Hay te- gente- se te mueva el asiento ni dormí porque te hay acompaña. gente que le gusta. Agarró un gil que la acompañe. Se dice, bueno, yo duermo mientras echa la pelota. Escupen encima. El otro día te mostré una película que era en 4D, no sé qué, donde venía una bola gigante que salía del coso y me dice, ah, no, me dijiste, pero ahí te mojan. Esa era 4D, amor mío.
Dale. ¿Te acordás la que te mostré? Va a romper la mesa, la va a tener que pagar. Bueno, no, pero en serio, estaba buenísima. Se ve que alguien filmó Sí. desde con el anteojo puesto, porque si no, no se lo ve. ¿Y cómo Y venía una tipo tsunami, Sí. un tsunami que salía de la pantalla y se te venía. No, Sí. pero ese A mí es me el re nuevo gustan. efecto que no llegó todavía, acá que se lo hicieron a un evento. Les tiraron pochoclo a la pantalla. Lo vi. Pues estamos hablando de otra ola. Otra Yo ola vi debe en un evento Es que esa. vino una ola gigante. Es esa. Y todos hicieron todos así. Porque Y era le una tiraron ola de pochoclo. Pero era de verdad o de No, mentira. el que vi yo, el que te mostré. La yo, no ola tenía era en la pochoclo. pantalla, pero cuando la ola fue encima de ellos, en la pantalla, en el efecto, escupió pochoclo. Y fue la presentación de la ola esta de fiesta. Y la gente se asusta porque Con Flavia empezaron a Palmiero. tirar el agua. Los chicos de Pepe Luis. Sí. Lobos son de golo. Ah, yo para los 90. Bueno, Ani, por ¡Ay, favor, te cierto! pido. ¡Queremos Dale. comer! Y la picada. ¡Queremos comer! Pero ¡Queremos pará. comer! El ¡Saca martes- cine! Faltan 10 minutos. Y ahora saca la ya. picada. Dale, sacala ya, dale, ya. Hace una hora. Ya, mientras tanto- Yo les dije que les iba a traer cosas Mira. para comer. Mientras tanto les cuento. Yo Trae pienso dentro de en su ustedes. El martes Iripino el jueves Gonal. Bien. Bien. Porque, ahora el mundial Esperá. ellos juegan y nosotros. Esperá, ¿qué vas a...? Posta, tomate. Pará, ¿qué vas a mostrar primero? Voy a sandwichitos de tomate y queso. ¡Ay, me gusta! Bueno, está bien, está bien. Empezar No, con- pero pará. ¿Podés mostrar la zanahoria primero? Claro. ¿Podés mostrar el video de la zanahoria? Ah, mandalo. El video de la zanahoria. Mandalo, mirá la zanahoria. Quise hacer eso, pero bueno, no tuve mucho tiempo y tampoco que me salió demasiado. Ah, o sea, A no ver. vamos a comer zanahoria, sino que lo Estamos vamos fin de a ver mes. en un video. Vamos, ahí viene el video que Ah. de lo que hizo. Mirá. ¿Y no trajo para probar? Ajá. Eso es lo que hizo, ahora lo hizo. Le ponemos un poco de aceite de oliva, incorporamos y luego comino y pimentón, sal y pimienta A ver. gusto. Le ponemos fécula de maíz para una mejor textura y se va por aprox las 20 min a la freidora de aire. Estos chips de Es zanahoria. como una, no la papa frita, sino una zanahoria Son frita. chips de zanahoria. Muy bien, quedaron muy lindos en el video. Es muy Pero rico, bueno, Baco. yo traje mi versión así que. Ah. Pero no lo cocinó. Pero no lo cocinó. Es una Pero la herviste la zanahoria. Traje palta. Adri, ¿está cocinada la zanahoria esa? No. Zanahoria cruda, pero va como trompada, ¿eh? Le pones un Escuchen. poquito de palta y queda riquísima. Vení, mamá. ¿Querés, Ana? ¿Querés? Suena como los conejos. Los conejos comen hinojo. ¿Querés una zanahoria? Sí, sí, Es vamos a como comer. para ponerle un poco de onda, Bueno, chicos. Acá hay unos sandwichitos ¿Qué de están? tomate y queso, no tienen harina. Me Es gustó, tomate, mira. cherry y Tomate, queso. cherry y Chicos, queso. el viernes hay que ir a la casa de Ana a ver el partido porque yo no voy. Ay, me espera con zanahoria. Eso está bueno. Va con Y acá Esto siempre garpa. Esto va con un piño. Esto es comida de que yo le doy a Pancha. Esto es come minutos. ¿Viste? Pero lo que pasa es que si no comemos salame, queso, mortadela, no da. Y vamos a La poner. mía también. Partido, Está muy bien. Muy claro. bien. Y Está estas muy bien. cositas sí las hice yo, le puse mucho amor, Tengo hambre, Ay, a ver, Pepe. quiero. Estas no tienen, son sin gluten. ¿De qué será? Tienen harina de arroz y ¿Querés? harina de almendras. Vamos. Vamos a probar. Vamos a probar. Y eso va con la palta. Ay, sí, también se cabe, ¿no? ¿Entendés? Mirá cómo te, ¿Viste? cómo todos te lo están festejando. ¿Viste, chicos? Menos Obvio Katy. que sí. Estamos cagados de hambre. Es la hora. Hoy traía comida para perro y le vamos a comer igual. Claro. Está buenísima la galletita, ponerle A ver. falta. Yo comí comida de perro. Nicodarte, ¿vos qué cocinás? A ver, Nicodarte, empecemos por ahí. A ver, ¿vos qué cocinás? Toma, Katy. Asado. Vení, Asado Ana. nada más. No, como nada más. Comé. Pizza. Algo, no sé. Hago empanadas. Hago ¿Querés de esto? tortilla de ¿Vos, papa. Adri, qué cocinás? ¿En dónde? ¿En tu casa cocinás? Muy poco. ¿Y vos qué cocinás? Pase la gente. ¿Vos Cocina el boludo, Sí, sí. cocino. Cocino en casa porque vivo sola, no me queda otra. Pero Entonces, nada al horno. Todo al horno, todo al horno. No. Yo. Carne al horno, Comé, Anita. pollo al horno, Todo pescado al ahumado. horno. Está buenísimo. Ahora soy muy buena ¿Vieron? haciendo los wok. Esto, Descubrí un nuevo un poquito de talento. aceite Bien. de oliva. Yo Sí. porque, bueno, precario el tiempo.
pero un poquito Y aparte está caro el oliva. No, y queda Mezcla. riquísimo. No, yo cocino todo con salsa de soja. Ahí. Queda buenísima. La Ahí está, salsa de mirá, soja en un acá wok. tenemos la zanahoria que es verdad, te saca el hambre, está buenísimo. Claro, Sí. Diosito, probate algo si querés. Vení, ¿Podés, eh? vení, Vení, vení. que se te vea que la gente tiene hambre Claro, acá. comete Ya te una conoce la galletita. gente. Zanahoria Un poquito de dura. palta. Y esto, mirá, las galletitas de qué eran. Son de harina de arroz con harina de almendras. ¿Y cómo se hacen? Hay que darle Muy un po- fácil, pones harina de arroz, harina de almendras, una cucharadita de polvo de hornear, agua, mezclas y ya. Listo. Ah, y tienen semillitas de girasol. ¿Por qué no come Ana? Yo como todo el tiempo. Esta es como Gilla, ¿viste? Yo por la duda. Yo como todo el tiempo. Estas me encantan, yo quedan re ricas. Anita es media Gilla, no te No comió nada, ¿no? No comió nada. Bueno. ¿No? No, gracias. El jueves hace programa Anita nada ¿Verdad más. que está listo de hoy, ¿Cómo? Está listo fresquito. Pero hay un video que muestra cómo lo está haciendo. ¿Se puede No, ver? no hace falta, yo lo ¿Qué puse cosa? ¿Cortar la Jodeme. zanahoria? Quiero. Ahí está, ¿ven? La galletita está haciéndolo. Ahí está para que veamos que es cierto. Por eso la hizo ella las galletitas, qué miedo. No, La está hizo de verdad. Ahí está donde le pone el polvo blanco. Pero yo tengo una duda. ¿Lo hizo a esa velocidad o está acelerado? Está apurada. Pero está hablando, chicos, A ver. escenario. Ponelo de nuevo y que se escuche que ya está hablando. Los dice con mucho amor. ¿Te encima que nos trajo comida? Es la única que trajo comida hasta ahora. Es verdad. No, vinieron las galletitas la semana pasada. Pero ya todo listo, para estos crackers sin gluten que hoy van a espléndidos al streaming. Todo puede fallar, pero con predisposición y con amor. Never, never. Así que bueno, equipo, vamos a ver qué onda. Muy bien, Anita. Vamos, Aplauso Moreno. para Anita. Vamos, Anita, ya tiene un emprendimiento. Sí, Claro, ¿vos te estamos a reís? fin de Una mes. galletita. Acá me dice, por el tema de ir a ver Avatar, Sí. dice el lobo, sale el borracho del cine después de Avatar y dice, uy, cómo crecieron los pitú. Los pitufos. Uy, No la sabe, no, concha de tu pitufo. madre. No sé. Son súper mufas los pitufos. Bueno, pero yo les quiero decir eso, Son los que Smurf. Adri. aprovechen a incorporar otras cositas, ¿viste? Podés poner un salame, pero te comes un salame y comes... Entonces como que vas, viste, No, intercalando. tratemos de esquivar los salames. No, está, sí, pero está Vos bueno. lo pediste, no te quiero decir nada, pero fue lo primero que Lo estás tirando al universo. ¿Salames? No quiero salame. Pero está bueno agregarle cosas a todo. Claro. Sí, claro. Hay que probar. Juguete. cosas en la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece. ¿Ves, por ejemplo? A mí la Sí. picada tradicional no me gusta. Como un queso, un pedazo de queso, pero el salame, Bueno, queso. pero ayer, jamón. ayer comiste distinto. El jueves les traigo lupines. Ay, por favor. Y quiero que Pero se todos consiguen, prueben lupines. se consiguen Sí, acá. no, súper. Vas y buscas lupines. Ustedes No, sigan no, no. hablando, ¿cuánto tiempo Es queda de buenísimo. programa? Ahí estuve averiguando, Sí, comiendo Juan Pablo, que nos está mirando de Uruguay, me dijo que tampoco se llama lupines Dame, allá, sí, se llama una legumbres. Bueno, sí, yo Una escuché gata, en no, Uruguay lo esa escuché no. como legumbre y lo comen. En Uruguay lo comen. Sí. Pero hay muy pocos lados que se comen. Mirá cómo le están entrando aquellos dos No, gordos. no. Y hay hambre que no se note. Acá, evidentemente tuvo aceptación. Bonita, nomás. Roja y jugo. Bien, Moreno. La semana que viene, ¿qué vas a traer? No. Algo pizza. dulce. Una Sushi, con sushi estamos. Ah, tranqui, ¿no? Sí, una pizza. ¿Sabés amasar? Yo ya sé la pizza que le gusta a Pepe Luis. ¡Sushi! Después yo te la paso. ¡Sushi! Ay, qué rico. No, sushi. pizza, la pizza que le gusta a Pepe. Esa que empieza con U. Ah, Que empieza con U. ¿Empieza con U? la U. La U. Uy. ¡Ah, la UI! Ah, Me dijo, Salvadora. me dijo que era Sí, la que pero más es le un gusta. asco, Bueno, boludo. hoy auspicia vos. Es engrudo con salsa y queso. Ah, que puede ser una pizza antes de la mañana. A ver, Uy. ¿Verdad? Uy. No, son ricas. Yo las he probado cuando apenas llegué a Vos Buenos probaste de Aires. todo, Katy, con tu corta edad. Olvídate, yo probé. Y además, la docena de empanadas en ese mismo lugar también están buenas. ¿Vos sabés lo que tiene adentro eso? Cuando hay hambre. Sí, está bien. Yo he comido Tengan cosas cuidado, peores. porque Ajá. ustedes a veces no saben lo que comen en otros lugares. Porque No. vas y compras esa que es hiper barata y está buenísima.
y tenés amigos el viernes que vienen a casa a mirar el partido. ¿Qué mejor que buscas cajas de pizzas caras y les pones la pizza barata dentro? ¿Y a dónde buscar las cajas de pizzas caras? O sea, Se va a la vas cartonear guardando esta la chica. semana. Ah, las que come ella. ¿Qué rata que es? Es Y encima ratona. quiere cobrar la pizza. Vos sos- la pizza. Claro. No, los invito. Con el Llegan las pizzas. Jamás, El vino hace lo mismo. Con la Ahora marca lo más ven en cara. Claro. jamás me iría a tomar un whisky a la casa de ella, No, olvídate, no. querosena, es medio. Seguro que Pepe diría, qué rica pizza. Sí, estoy segurísimo. Vos sabés que ahí te equivocás, tengo buen paladar. No te darías Eso es cuenta. Seguramente, pero preguntale a Adriana los quilombos que tenemos en los restaurantes. Hola, Mira, ahí empiezan a tirar chivos de otras pizzas. Bueno, voy a esa entonces, compro un par de cajas y después les pongo la U. No te venden las cajas Pero me solas. como la pizza antes que vos llegues. Pero, claro, no. Tenés que ir a Masterchef, dice la gente, ¿ves? Voy a ir a Masterchef a cocinar. Yo me acuerdo a principios de los 2000, cuando Ugis estaba muy de moda. Porque Sí, era muy barata. en todos lados, es muy barato. El jueves traigo Era- el café era Ubi. muy barata, sigue siendo muy barata, pero en esa época era la pizza. No había tantas cadenas de pizzería como hay No, ahora. pero había una diferencia abismal. Pero ahora pe- debe estar salía 8.000 pesos un la peso pizza. con 99 la pizza. Me acuerdo. Un peso con 99 y 2 pesos con 49 si la querías para llevar porque te cobraban la caja. La caja. Era más cara la Todavía caja. me siguen cobrando la caja. Era más ¿En serio? cara la caja que la pizza, sí. Ahora debe estar, no sé, 12.000 pesos la caja entera. No sé, pero Son yo me de- acuerdo, de- 1.99 decía. No sé cuánto sale una pizza ahora. No, no 20.000 más o No, no menos. sé, pero no como pizza. 20.000. No, el otro día fui No. a la que a mí me gusta, en Avenida Corrientes, 2 porciones, 7.000 pesos. Sí, claro. En, No, en la típica Igual la pizza, cuando tenés ganas de comer pizza, tenés que ir al lugar a comer pizza. Sí. Delivery es horrible. Es verdad, horrible. Por llegamos a- eso me la hago yo. Pero una buena pizza ahí en la G estará 50.000 pesos seguro. ¿Qué es la G? ¿Qué es la ¿Qué es la G? Guerrín. Ah. 50 lucas tan Sí. Guerrín, no. Sí, me fui a comer 2 porciones, No. me sacó 7.000 pesos. No está. No, 50 lucas, puede está estar como máximo cara 30. 30 lucas. Máximo 30 Te lucas. voy a está. hacer una foto. ¿Cuántas porciones entrarán en la... A ver, en la... Ocho. 8 por 7. 35. 32. Bueno, eso No, 8 por 7 no. ¿Cuánto es? 8 por 7. 8 porciones. 32 por 7, dijo Adri. No. Dije, ¿cuánto sale? ¿Cuánto pagaste? A ver. 30. 7, Acá. 2 porciones, 3.500 cada Acá nos porción. dicen que se terminó el programa, chicos. Acá nos ¿Se están terminó el programa? redondeando como una pizza. No, si tenemos que básicamente. seguir comiendo, chicos. No, ¿Qué lamentablemente. te pasa, Vos, entonces vamos a despedirnos hasta el jueves, ¿Y obviamente. si no queda otra? Y si no Una queda pizza especial en Guerrín, mozzarella, jamón, preguntando? morrones y aceituna, 38.200 Ahí está, pesos, ¿viste? pero completa. Especial. Mozzarella sola te A mí debe me gusta salir de 28 huevo lucas. frito. 25, 28 Cerramos lucas. diciendo, Katy, te cagaron. Bueno, Ahora voy a Guerrín. Y cóbrenle 50 lucas. ahora, señores, les Sí. queremos decir, por supuesto, mientras nosotros terminamos estas delicias Sí. que tenemos Siguen acá, comiendo los conejos. los esperamos el jueves a las 19:30 Claro horas, que como sí. siempre. Oye. El jueves tenemos el jueves este próximo tenemos una sorpresa, No nos no mientas, se lo Pepito. pierdan, sí, No estoy- nos Eso mientas. también le va a Karina Barrios. Estoy- Karina Barrios viene también. Claro, estoy Obviamente mintiendo, que estoy lo mintiendo. estamos esperando. Nico Siempre viene. la estamos esperando. Nico no viene más los jueves. ¿Por Basta. qué no venís más? ¿Por qué no vengo más? Porque comienza un programa. Ah, ¿y este? Sí. No, este lo termino los ¿Nuevo jueves. programa? Comienza un nuevo programa por Radio Belgrano. ¿Qué emisora? De a las 19 a 20 horas. No Se lo llama miren. 195 el programa, lo vamos a hacer con Ana Laura Sergio y con Hernán Contreras, el uruguayo, el que estaba el año pasado con nosotros. Va a ser un programa sobre destinos del mundo y música. Muy bien. Muy Siempre bien. claro. Muy Gracias. bien, aplausos, Bravo. felicitaciones. Gracias. Todos los compañeros cuando crecen y les tienen cosas mejores, nosotros los felicitamos. Pero Muchísimas nuestros oyentes no miran. No, Tomás. Bien. Pero miren Espléndido. Pero miren este, no se vayan. El otro, grábenlo. Pero muy bien, los esperamos nosotros el jueves sin Nico, por supuesto. El jueves a las 19:30 horas. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!